Hola, chicos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el Cap 20 de El renacer del clan más temido. Como comenté en el Cap pasado, hay algunas cosas que debo resolver de esos eventos que se dieron y esto, lo que pasó con Naruto. No simplemente puedo dejar las cosas en el aire o no prestarle su debida atención a algo que más adelante va a tener su importancia. Amen de que esto desde ya haría que la historia no estuviera precisamente bien contada, algo que no es de mi interés, terminaría siendo algo muy apresurado o sin trato alguno de por lo menos no sentar la base de lo que quiero que sea para mucho más adelante en la historia. El cap anterior, los anteriores como ya he comentado es algo que tendrán su importancia mucho más adelante y por ello, tengo que resolver esto. Esto que pasó y la forma como se lo van a tomar los relacionados con Naruto no solo traerá cosas que tratar con respecto a él más adelante. No, sino que sobre el clan Uchiha. Como ya he comentado antes, hay cosas que no quiero cambiar y esto es algo de esto. Por supuesto, no se dará de la misma forma que en la historia original y se darán cuenta de eso más adelante. En todo caso, es algo que tiene que darse tanto por los planes que tengo más adelante, como porque en sí cómo se desarrollaron las cosas en la historia original me parece que solo fue hecho para centrarse en solo Sasuke y Itachi. Sí, por un lado se me es algo imposible de creer que en un clan de al menos unas 100 personas Sasuke sea el único niño que se podría salvar, dejarse vivo y así mismo pensar en el hecho que Itachi mató a los niños y que se le vea como un héroe por hacer semejante cosa. Por tanto, a fin de no ir por el mismo lado, las cosas en el fic cambiaran bastante con respecto a ese evento y no solo por la decisión del protagonista de hacer tal cosa, sino que también por Naruto. Va a tener una parte muy importante para lo que quiero que se dé con respecto a los Uchihas y que pueda darse lo que quiero y así mismos otras cosas en lo relacionado con Sasuke más que nada. Bueno, es algo que van a poder ver según avance la historia. En lo referente a esta parte de resolver las cosas pendientes es algo con lo que ya se concluye y así mismo como he comentado antes, trataré las habilidades de Naruto. Necesito que sea capaz de hacer algunas cosas para que pueda tener esa parte importante para los eventos del clan Uchiha y no será algo en lo cual me tardaré tanto como en esta parte de la niñez de Naruto. Sea como sea, esto que va a aprender será algo que usaré para lo que quiero pueda llegar a darse más adelante. Por lo que verán en este cap, se puede pensar que solo se debe a eso que me extendí tanto en esta parte, pero no. No es así, es por algo más. Como comenté en algún momento en los anteriores cap, Naruto va a ser muy diferente a como se va a mostrar, no será precisamente alguien muy bueno que se diga. Su interés de hacer algo malo solo estará detenido por saber que es bueno o malo, pero de empujarse solo un poco eso podrá quedarse a un lado. Por ello, dado a que se darán cosas para cuando regrese de su viaje con Jiraiya. Bueno, eso por estar con él ya que no estarán viajando como tal. Si como sea, se darán algunas cosas pasado esto y si toman el camino equivocado no van a terminar bien y para ese punto es que escribí esta parte. Así es cierto que esto tiene relación con Naruto, no lo escribí solo pensando en él. No, lo hice pensando en esto que se va a dar más adelante y así mismo, en sus amigos. Por tanto, así lo que escribí en este cap tiene relación con esto, no es completamente por esto que se dará en este cap. Bueno, ya se darán cuenta de esto más adelante. Pueden dejarme saber cómo estuvo el caps, si les gustó. Cómo va el dibujo y si les gusta, pueden dejarme su like. Sin más, los dejo. El renacer del clan más temido. Capítulo 20. Intereses de fuerzas superiores. Y sabiendo que se le había hecho saber que su líder estaba en el hospital, había sido algo que llamó bastante su atención por más de una razón y no podría ser de otra forma. No era de esa forma teniendo en cuenta que ya el hombre que tenían por líder tenía una edad avanzada. Por supuesto, tenían otro motivo por el cual estar preocupados y el hecho de preguntar por ello era algo que le interesaba también, pero no era como que estaban esperando que pasara nada desagradable. No le ha pasado nada a él, fue a otra persona, dijo el ambu de cabello gris sin mucho interés en tener esa conversación a diferencia de los otros dos ambus que ya por el hecho de saber que tenían sus propios asuntos que atender y más al saber que buscaban a alguien que no era, como que tenía una muy buena reputación, decidieron dejar de preguntarle al hombre. Por otro lado, el hecho de saber lo tan cercano que era el hombre mayor a ese chico rubio y a su vez, que el chico no era muy querido en la aldea había encendido las alarmas en sus cabezas. Ya veo, dijo el ambu con su voz un poco temblorosa ante la posibilidad de que esa persona a la cual el Hokage estaba viendo en el hospital sea quien habían estado buscando. No quería pensar en eso, pero no era como que tenía muchas cosas en que pensar cuando ya habían estado buscando y no habían encontrado al chico en ningún lado. El ninja de cabello gris notó eso, pero no se preocupó mucho. Dejó al hombre en paz y decidió atender a sus propias cosas, ya tenía muchas cosas en las cuales tenía que pensar como para continuar interesándose en otra cosa. Bien nos vemos, dijo el compañero del ambu antes de saltar rápidamente y empezar su camino al hospital. Su compañero no dudó en seguirlo y el ambu de pelo gris los observó por unos segundos antes de continuar con su camino. ¿Escuchaste eso? Ahora sí que estamos en problemas, dijo uno de los ambus pensando en la posibilidad de que pueda ser el chico a quien buscaban y más teniendo en cuenta lo poco querido que era el chico en la aldea, lo que la gente pensaba del chico. A diferencia de su compañero, así no era como que había estado de acuerdo en dejarlo solo en el momento, lo cierto era que sí sabía que había alguien más por el cual el hombre podría estar en ese lugar. Sí, el hombre tenía una hija y la misma estaba esperando un hijo por lo que conocía hasta ese momento. Por supuesto, no por esto debería de quitar la posibilidad de que fuera diferente, pero no era como que iba a ser agradable de escuchar que el chico que deberían de cuidar estuviera en el lugar por su incompetencia.
Y esto dejando de lado lo que podría hacerles el hombre por el hecho de dejarlo solo. Claro, en el desgraciado caso que fuera de esa forma no habían sido los responsables de hacerle daño y no se debería de pensar en algo tan desagradable para ellos. Pero el hecho que incumplieran su trabajo era algo bastante estúpido, de verdad, y necesitaba tener un castigo adecuado. ¿Qué podría ser? No tenía la menor idea, pero era lo que conscientemente sabía que debería de pasar. Cálmate. De seguro ha de ser su hija, ¿te acuerdas de que está embarazada?, dijo el compañero del ambus, y bien no a fin de hacer sentir el hombre mucho mejor y más teniendo en cuenta que había sido quien insistió por dejarlo solo, sino porque era algo posible y esperaba que fuera de esa forma para evitarse cualquier problema con su líder, de verdad. No lo sé, como dices podría ser así, pero no es como que podemos asegurar tal cosa en estos momentos, dijo el compañero del hombre pensando muy seriamente no solo en la posibilidad, sino en cómo su líder se iba a tomar que dejaran al chico solo, que no lo encontraran. Solo esperaba que, como decía el hombre, nada desagradable le haya pasado al chico y así no tener problemas con el hombre. Bueno, démonos prisa entonces, para darnos cuenta de quién es, dijo el ambos a sabiendas que era la única forma que tenía para saber si estaban equivocados. Si el chico estaba en el lugar y más que eso si por dejarlo solo había sido algo que terminó bastante mal. Ciertamente, no era como que deberían de cuestionar si fue un error, el hecho de no encontrarlo mientras lo estuvieron buscando era más que suficiente para dejar eso muy claro, pero aún pensaban que el chico podría estar bien. Al menos era algo que podría evitar que su líder se molestara por su falta de responsabilidad y compromiso con lo único que le había pedido hacer. Sin decir nada más, ambos ninjas continuaron su camino con dirección al lugar donde debería de estar su líder según se le dijo a donde estaba a fin de saber sobre la condición de alguien que bien podría ser quien buscaban o al menos, eso teniendo en cuenta cosas que se habían dado antes. Sin embargo, no podían decir mucho sobre tal cosa y por lo mismo solo dejaron de hablar y se concentraron en el camino al hospital al cual llegaron luego de unos pocos minutos. Dado a que conocían a dónde podría encontrarse el hombre según ese otro ambu, no se detuvieron a preguntar por él. No, simplemente fueron a la ubicación que se le había dado. Llegar a la ubicación que se le dio había sido algo que hicieron bastante rápido y por lo mismo había sido algo que habían hecho con un tanto de nervios al saber que en ese momento no solo podrían saber la razón por la cual el hombre estaba en ese lugar, sino que también podrían saber si era la persona que habían estado buscando, si era alguien más. La reacción del hombre al enterarse de su falta en su trabajo. Vieron al hombre sentado y un tanto temeroso se acercaron a donde se encontraban antes de detenerse y uno de ellos decidió llamar la atención del hombre mayor que miraba al frente y se encontraba con la pared. Lord Hokage, dijo a fin de llamar la atención al hombre y así mismo se inclinaron ante la presencia del hombre mayor a quien reconocían como el Hokage y mismo que lo miró solo para encontrarse con las dos personas a quien había dejado encargados del chico rubio, el hijo de su sucesor, el familiar cercano de los otros Hokages. ¿Cómo lo habían dejado solo? ¿Qué había sido más importante para ellos que cuidar de él, que cumplir la orden que le había dado? No tenía la menor idea y lo molestaba mucho. Tanto era así que quería golpear a los hombres muy duramente y de no hacer eso decirle tantas cosas a los desgraciados irresponsables que apenas podría pensar claramente en que podría ser eso que podría decirles a esas personas. Y por lo mismo, tuvo que contenerse para no hacer algo tonto en ese momento, sí, pues tenía muchas mejores cosas de las cuales ocuparse en ese momento que hacer pagar a esos dos sujetos en este momento. Simplemente, no era algo que debería de hacer, pero no por eso iba a dejar de resolver sus problemas correctamente con ellos. No, no iba a hacerlo de ninguna forma posible. ¿Qué hace aquí, señor?, preguntó uno de los ambus no solo a fin de saber si el hombre estaba aquí por el chico, sino que a fin de tener una mejor idea de cómo el hombre podría tomarse lo que tenían para decirle. La verdad, estaba claro que no iba a ser algo muy bueno, no era algo que se iba a tomar muy bien que se diga, eso estaba muy claro. Sin embargo, de saber que estaba bien, que no estaba en el lugar por el chico, el hombre se iba a tomar mucho mejor las cosas, y el Hokage que se mantuvo tranquilo. Al menos esto intentó a sabiendas que por no hacer su trabajo como deberían justo en este momento la persona que deberían de cuidar no estaba segura de ninguna forma y si bien los médicos le habían hecho saber que podrían relajarse un poco no era como que eso le aseguraba algo. No, no era de esa forma. Él miró a los hombres tranquilo. Bueno, lo más tranquilo que podía y es que tenía ganas de hacerle sentir mucho dolor por su incompetencia. Creo que esa es una pregunta que debería de hacerles a ustedes dos, dijo y los dos hombres se sintieron muy, pero muy nerviosos ante la mirada del hombre mayor que los miraba en ese momento. Era cierto que no comunicaba demasiado, pero el hombre estaba muy lejos de estar contento y esto desde ya no era algo que había hecho que dejaran las cosas de lado de ninguna forma. No, no harían eso y sus nervios aumentaron pensando en la desagradable posibilidad de porque el hombre estaba en ese lugar, decidieron decirle al hombre lo que había pasado de una vez. Sí, no iban a ganar nada intentando irse por las ramas. No, eso solo iba a servir para que el hombre se pudiera molestar mucho más de lo que ya lo estaba y quién sabía lo que el hombre podría hacerle. Bueno, señor. Nosotros salimos a comprar algo y dejamos al niño con sus amigos, cuando regresamos ya no estaba, dijo el ambu que había propuesto la idea a fin de no meterse en más problemas de lo que ya estaba y por esto mismo su compañero lo miró. Eso era mentira. La verdad a sabiendas que si habían estado comprando algunas cosas era algo de cierto modo cierto, pero no era del todo correcto lo dicho por el hombre. Por supuesto, podría entender el por qué había decidido hacer esto y no pensaba juzgarlo y menos teniendo en cuenta cómo debieron de ser las cosas, pero el hombre no estaba diciendo del todo la verdad. Y tal vez por eso sabiendo que los hombres estaban en su derecho para hacer tal cosa y es pues, que no eran robots, no se lo tomó tan mal con respecto en el por qué. Sin embargo, en lo referente a lo hecho y por eso que ambos hayan decidido hacer esto cuando bien uno de los dos pudo haberlo hecho si fue algo que no fue de su agrado de ninguna forma y menos al estar al pendiente de las cosas que se habían dado por la falta de compromiso de los sujetos a un lado de él. Ya veo, dijo el Hokage con notable calma a pesar de todo
todo mientras se levantaba de su asiento antes de ponerse al frente de los dos hombres que hicieron todo lo posible por mantenerse firmes en ese momento. En esta aldea la gente está haciendo lo que le da su maldita gana últimamente. Yo les di una sola misión, dijo el hombre mayor haciéndole saber a los dos sujetos que no estaba para nada contento y los mismos pudieron entender eso bastante bien. Solo una misión de proteger a un niño. Lo único que tenían que hacer era eso y nada más. ¿Qué tan difícil podría ser hacer esto?, dijo con su dura mirada en los dos sujetos que hacían lo posible para mantenerle la mirada al hombre, o al menos lo intentaron a sabiendas que dado a sus máscaras podrían darse la oportunidad de dejar de verlo o bien bajar sus miradas para no ver al hombre aún. Así se mantuvieron firmes, su cabeza alta. Una misión en la que solo tenía que cuidar de él, solo eso, solo eso. Yo les di una misión, una sola misión, y ¿qué hicieron ustedes? Lo dejaron solo. ¿Saben qué le pasó? Casi lo asesinan, dijo, y los dos hombres tuvieron su comprobación sobre lo que habían temido, lo que de alguna forma por no encontrar al chico habían llegado a pensar, y más al saber que el hombre estaba en el hospital. Por lo mismo, sabiendo bastante bien el porqué la molestia del hombre y por ello, lo que el hombre podría decirles, hacerles, los hizo sentir bastante nerviosos, los había hecho empezar a sentir miedo. Sí, pues las palabras del hombre deberían de ser obedecidas, y teniendo en cuenta que habían hecho todo lo contrario era de esperar que se le diera una sanción bastante grave, y solo Dios sabe en qué podría pensar el hombre por el hecho de haber incumplido su trabajo. De verdad, podría morir, y solo porque los ambos quienes les di esa misión no estaba con él. Porque por alguna razón lo dejaron solo. ¿Se puede saber en qué diablos estaban pensando?, preguntó el Hokage en un tono bastante serio y molesto. No podría ser de otra forma con lo que había pasado. No, era lo de menos a sabiendas que podría haber actuado de forma mucho más violenta hacia los hombres por haber incumplido lo que le había dicho, y no solo esto, sino que con su falta de compromiso a lo que debería de ser el asunto más importante que podrían tener dentro de mucho, pero mucho tiempo. Sí, pues era claro que el chico había tenido bastantes años por cumplir antes de poder estar por un tiempo solo, y más a sabiendas de cómo era su relación con las personas del pueblo, o bien, cómo era la relación que las personas de la aldea tenían hacia él. Lo siento, Minato, Kusina, dijo el Hokage en voz relativamente baja antes de bajar su cabeza. Sabía que eso de que casi terminaban con el chico no era algo cierto, estaba en peligro y podría continuar siendo de esa forma por un tiempo. Lo sabía bastante bien, y justo por lo mismo era que se disculpaba, había fallado, les había fallado a ambos. Y sí, tal vez el hecho que de no haber sido el que estuviera realizando la labor de cuidarlo podría hacer que se pensara en que no era el responsable. No obstante, sabía bastante bien que no era de esa forma. No, era el Hokage, el máximo responsable de todo lo que pasaba en la aldea, y por lo mismo si eso había pasado era por su culpa. Diablos, teniendo en cuenta lo que pasó en el orfanato, lo que esas mujeres le habían hecho, no podría pensar que nada se iba a repetir, o al menos, la idea no debería de estar tan ausente en su mente, y más teniendo en cuenta que alguien le había hecho conocer esa información a esas mujeres. Eso mismo terminó pasando cuando estuvo fuera de lugar, y en vez de optar por alguien que se pueda comprometer mucho más en lo que deseaba que hicieran esos sujetos, lo había dejado a ellos en ese trabajo pensando que iban a hacer lo que les pedía que hicieran. No obstante, como había podido darse cuenta de tan desagradable forma, no había sido algo que hicieron en lo más mínimo. No, ellos no eran lo suficientemente comprometidos para poder cumplir eso, y ahora estaban ahí, en ese lugar y posición. Entonces, sabiendo tal cosa, tenía tanta culpa como los estúpidos ambos enfrente de él en ese momento, lo sabía bastante bien. Ambos hombres mencionados por el hombre fueron escuchados por los ambos y asimismo se le hicieron conocidos, demasiado de hecho, y más teniendo en cuenta que uno de los nombres era el de su fallecido Hokage. No sabía por qué el hombre lo traía a la conversación, por qué se disculpaba con él en ese momento, pero había sido algo bastante interesante que a sabiendas que no se le iba a responder ninguna pregunta que tuvieran dado a lo que había pasado por su falta de responsabilidad, uno de ellos no tardó para decir: lo sentimos, señor, no sabíamos que el niño se iría más temprano que otros días, en un intento de que el hombre no pensara que simplemente lo hicieron con el pensamiento de que si el chico se marchara, podría llegar a su casa sano y salvo. No, no había sido de esa forma, y si bien era cierto que eso no cambiaba lo que hicieron, no era en lo que habían pensado. Por supuesto, siendo su trabajo cuidar del chico, el hecho que se fuera temprano o no jamás debió de ser su prioridad. No, no era de esa forma, y por lo mismo el anciano Hokage los miró. No importa si se iba más temprano o más tarde, solo tenían que estar con él. ¿Por qué no solo fue uno de ustedes?, preguntó el Hokage, si bien no muy interesado en saber sobre eso, dado a que no era algo que iba a solucionar lo que pasó, sí como una pregunta que podría valer la pena saber a fin de saber cómo tratar a los dos irresponsables sujetos que tenía como ninjas de la aldea. Lastimosamente, no era como que debería de molestarse tanto por ello, o al menos, no podría pensar que ellos eran la excepción y por esto debería de estar molestos con ellos sobre todas las cosas. No, no era de esa forma bajo ningún motivo posible. Sabía bastante bien que habían otros, los mismos aldeanos y esas mismas desgraciadas personas que se habían atrevido a hacer semejante cosa con el chico. Por lo tanto, no eran los únicos con lo que debería de estar molesto, esto estaba claro. Por supuesto, es de entender que de haber estado en su puesto lo hubieran evitado, pero eso no quitaba el problema, que era que las personas no querían saber nada del chico, que lo odiaban, lo repudiaban. De hecho, justo esto era por lo cual sentía que más culpa tenía en lo que pasó, pues amén de no buscar a alguien más responsable para que se encargara de la seguridad del chico, tampoco había dicho sobre su forma de pensar al respecto, a fin de no solo hacerles ver a las personas que estaban muy mal, sino que iban a pasarla muy mal de intentar hacer algo estúpido. Bueno señor. Nosotros, dijo el Ambu, que decidió decirle al hombre las cosas, o al menos intentar explicar el por qué habían ido ambos al lugar y con ello faltado a su responsabilidad. Sin embargo, el hombre mayor, que realmente no deseaba escuchar ninguna explicación, lo detuvo al interrumpirlos.
¿saben qué? No digan nada, dijo el Hokage antes de levantar una de sus manos y con ello aparecieron dos hombres enmascarados y esto llamó la atención de los dos ambus que se pusieron mucho más nerviosos y temerosos de lo que ya lo estaban. Quiero que a esos dos sujetos se les ponga un sello de supresión por los próximos 7 años y si no despierta, no quieren saber lo que les pasará, dijo el Hokage muy seriamente a sabiendas que era lo menos que podría hacerle en estos momentos a esos sujetos. Sin embargo, dudaba que los responsables iban a correr con la misma suerte que ellos y más y, como les dijo, si las cosas con el chico no iban bien, si moría iban a tener el mismo destino que esos otros que no tenía la menor idea de quiénes eran. Por otro lado, se podría pensar que privar de su chakra a ambos no era la gran cosa, pero no lo era. Era todo lo contrario. Para un ninja que le quitaran su chakra era una de las peores cosas que le podrían pasar. Además, podría pasarle otras cosas y deberían de rezar bastante para que eso no pasara o bien, resignarse a ello teniendo en cuenta los pronósticos que tenían del chico, de verdad. Y tanto por lo que dijo el hombre sobre su chakra amén de lo obvio al pasar por esto, así como lo otro dicho por el hombre mayor, los dos ambus al escuchar lo dicho por su líder no se sintieron para nada bien con eso. Ciertamente, a sabiendas de que eran bastantes responsables de lo que había pasado, que no se le dé un castigo adecuado sería algo bastante tonto, pero eso no significaba que era algo que podría agradecerle. No, no era de esa forma y por lo mismo ignorando a los dos ambus que aparecieron una vez el hombre levantó su mano, uno de ellos intentó convencer al Hokage para que no hiciera semejante cosa. Lord Hokage, por favor no haga esto, por favor. Podríamos ayudar a encontrar quiénes fueron los responsables de hacerle eso al niño, dijo uno de los dos ambus tratando de convencer al hombre y la verdad, el Hokage sabía que lo que decía era muy cierto. Ellos iban a ayudarlo a hacer esto, se iba a encargar de saber todo lo que ellos sabían hasta justo ese momento. Así que iban a ayudarlo, no era algo que estaba a discusión bajo ningún motivo posible. No está a discusión, es una orden. Espero que esto les sirva para que no sean tan incompetentes la próxima vez si está en riesgo la seguridad y vida de alguien. Que piensen mejor las cosas y por su bien espero que no tengan nada que ver con esto, dijo y los dos ambos dejaron caer sus brazos aceptando su destino y más que eso, esperando que nada le pasara al chico o al menos que él mismo pueda salir de esto a fin de que algo mucho peor no les pase por la orden del hombre como consecuencia a su falta de responsabilidad y profesionalidad. Los dos ambus que tenía como seguridad el Hokage se acercaron a los dos hombres que no pretendía poner resistencia no solo por el hecho de saber que eso solo iba a hacer las cosas mucho peores para ellos, sino que deberían de aceptar su penitencia por su falta de compromiso ante la orden del hombre. Por lo mismo, era de su conocimiento que podrían pasar esos años pagando por ello sin muchos problemas. Por supuesto, teniendo en cuenta que eso no los iba a salvar si el chico terminaba muriendo, era de pensar en hacer algo más, pero sabía cómo iban a hacer las cosas y no pensaban en dejar ir la oportunidad de que todo salga bien. Una vez que hagan esto, necesito que vayan donde Inoichi y le digan que a partir de mañana tendrá mucho trabajo que hacer, dijo el Hokage antes de comenzar a caminar. Sí, Lord Hokage, dijeron los ambus antes de alejarse con los dos hombres. Regularmente, se pensaba que solo los cercanos importaban, los demás no era por los cuales preocuparse en lo más mínimo. Y la verdad, hasta cierto punto tenía sentido sabiendo que era algo normal que aquellos que se encuentran cerca de alguien por mucho tiempo desarrollen lazos que hacen que puedan estar juntos en casi todo momento y enfrentar las dificultades juntos. Si era una persona cualquiera o alguien con la cual no se tenía ningún tipo de relación, era posible que no sea para nada igual, que ante el menor problema o dificultad la persona se aleje sin más sin importar lo que pueda pasar con otra persona. Eso era algo que estaba más que claro y nadie lo ponía en duda. Era un tanto complicado que un desconocido decida enfrentar situaciones complicadas junto a otros y más si no tienen un motivo que los pueda unir a fin de hacer esto. No obstante, no por eso se debería de pensar que las personas eran malas, que no importaban. No, las cosas no solo se resumían a solo eso, las cosas eran más complejas y por lo mismo así los que se atreven a ayudar a otros sin conocerlos son muy pocos, se pueden encontrar. Él, al igual que la mayor parte de las personas, no era de esta forma. Si alguien que no conocía estaba en problemas, poco o nada podría importarle y darse media vuelta e irse o al menos, de ser una situación en la cual su vida realmente estuviera comprometida. Arriesgar su vida por alguien a quien no conoce sin saber si iba a hacer lo mismo por él no era algo que estaba pensando bajo ningún motivo, de verdad. Siendo un shinobi, estar en esas situaciones podría no ser muy habitual y que decir al tener unas habilidades como las tenía, casi era imposible si tenía que ser sincero. Y por ello, amén de que era parte de su trabajo en la aldea, se ocupaba de poder ayudar a las personas cuando podía y mostraba una jovialidad, una simpatía que se pensaba que podría hacer eso con todas las personas, pero no era de esa forma. No, no lo era en lo más mínimo y por ello en dado momento cuando su hija le había propuesto traer a alguien a su casa, a un niño fue una idea que le desagradó bastante. Sí, se podría escuchar extraño cuando se presentaba como alguien bastante amigable que ayudaba a las personas, pero así eran las cosas y más teniendo en cuenta lo que se había estado diciendo en la aldea sobre el niño. Simplemente, fue una idea que no le había agradado mucho que se diga si era cierto que dado a sus habilidades había tenido la oportunidad de ver algo que muy posiblemente nadie más podría. Es cierto que a través de eso pudo ser mucho más consciente sobre las cosas y tener un mejor juicio sobre el chico, pero eso no evitó que a la hora de tenerlo enfrente de él lo mirara de una forma que mostraba todo lo contrario a cómo se había mostrado con las demás personas, los demás niños. Estuvo mal mirarlo de esa forma, lo sabía y las razones del por qué estaba tan bien inscritas en su cabeza. Así había pasado bastante tiempo desde que pudo ver eso, aún lo tenía muy presente y no lo complacía nada saber tal cosa. Diablos, había preferido ser ignorante de lo que había pasado el chico a tener eso en la cabeza. ¿Cómo no hacerlo? Había visto cómo esas mujeres lo golpeaban de una forma para nada agradable dado a lo indefenso que estaba él mismo. Distaba de lo que se decía por demasiado y al ver tal cosa le había quedado claro que a ese niño que veían como un ser desagradable, un ser malvado, un ser de destrucción, una criatura indeseable salida del infierno, un demonio, no era más que un niño al cual habían estado brutalizando de la forma en la cual le daba la gana. Quedó claro que, no era nada como un demonio, no era el Kyuubi.
No, eso era una tontería y más teniendo en cuenta que de haber sido de esa forma era más que seguro que haya terminado con la vida de esas mujeres en un parpadeo. Y no había visto nada de eso, lo único que había visto era un niño indefenso siendo brutalizado por personas que sí parecían ser los demonios. Solo vio al chico siendo golpeado salvajemente por esas mujeres una y otra vez sin el mínimo remordimiento. Lo único que había visto era a un chico siendo golpeado y llorando hasta que se quedaba sin lágrimas para hacerlo. Solo era un niño más al igual que su hija y esto era lo único real con respecto al chico. Eso era lo que lo había hecho cambiar su forma de pensar sobre el niño y se había dado cuenta que estaba muy lejos de ser esa criatura. Por lo mismo, deseó no tener esos recuerdos tan desagradables en su cabeza. Por supuesto, de haber sido así poco hubiera cambiado en ese tiempo y más con los rumores que se estaban dando y la negación de su esposa a que su hija pueda estar con el niño no hubiera llegado a estar como en este momento. Sin embargo, no tener eso en su cabeza había resultado algo muy agradable, de verdad. A pesar de todo, esa vez así por su mirada había hecho pasar un mal momento al chico terminaron pasando un muy buen momento y a su vez, al final de su reunión le hizo saber sus deseos para él. Estaba muy claro que las personas estaban muy mal con respecto al chico y por lo mismo había decidido cambiar o bien, dejar esos rumores de lado al saber que así hubiera una posibilidad de que pueda ser cierto. Solo era un niño que había pasado bastantes cosas desagradables por las personas y no deseaba ser una de esas personas, de verdad. Un tiempo después, su hija llegó a pensar en algo para el niño y le pareció buena idea, demasiado de hecho. ¿Cómo no hacerlo? Sabía lo que había pasado el chico y él mismo a esa edad no había pasado por algo como eso o al menos no como debería de ser, como se lo habían hecho a su hijo, como otros padres se lo hacían a sus hijos. No, el chico no había tenido esa oportunidad por lo que se decía de él, por lo que las personas creían de él y eso no era algo que le había hecho un bien al niño, lo sabía bastante bien. Por lo tanto, el hecho de poder hacer algo como eso para él y en el proceso hacer que pasara un buen momento era algo que le había parecido bastante bien y más teniendo en cuenta lo que le había hecho saber al chico aquella vez. Ciertamente, no había pasado tanto tiempo como para que haya un gran cambio, pero era un adulto, había visto cómo era el chico, lo que había pasado como para sujetarse demasiado a lo que se decía por ahí. La verdad, a sabiendas de lo que se decía en la aldea sobre el chico y esto, que era el QB entre otras cosas relacionadas, debería de pensar en ello bastante antes de tomar una postura con respecto al chico. Sin embargo, pensar en esa criatura al ver al niño rubio era tan complicado y luego de ver tal cosa que si bien no lo ignoraba y menos sabiendo que eran rumores que se escuchaban por ahí, también por el hecho de saber que esa criatura había terminado con bastantes personas en la aldea entre ellas miembros de su clan. Aún así, había decidido darle la oportunidad al chico, él mismo no tenía nada que ver con esa criatura y de ser así en el desgraciado caso era algo mucho más complejo de lo que se podría pensar. Lo sabía y por lo mismo había dejado a su hija acercarse al chico sin muchos problemas lo que iba muy en contra de los pensamientos de la mujer. Cierto, ya no era tanto así y sabía el por qué había cambiado su forma de ver las cosas y había esperado que la mujer pudiera dejar ese pensamiento sobre el chico luego de esa vez que se habían reunido con él. Sí, esa vez habían tenido la oportunidad de ver mucho mejor cómo era el chico y solo era un niño que deseaba ser tratado como otros niños cosa que se le estaba negando por personas con ese tipo de pensamiento tan errado sobre las cosas. Entonces, sabiendo que tuvieron la oportunidad de verlo mucho mejor, de pensar en el chico luego de ese encuentro, pensó que la mujer podría cambiar y dejarlo estar con su hija. Sin embargo, la mujer nunca había dejado de decirle lo mismo con respecto al chico y pedirle a su hija que dejara de acercarse al niño rubio quien pensaba que era peligroso. Tal vez, no debería de culpar a la mujer y más sabiendo lo que había visto y mismo que afectó bastante la forma en la cual lo veía. Sin embargo, había esperado que no tuviera que ver tal cosa, que la mujer fuera como su amigo Shikaku que solo vio al chico y estuvo bien con eso, solo lo vio como un niño más. La mujer no iba a hacer lo mismo y eso era algo que le había quedado bastante claro en ese momento y no podría ser de otra forma con los tipos de pensamientos que la mujer tenía. Por supuesto, a sabiendas de lo cariñosa y agradable que era la mujer con su hija, con otros niños espero lo mismo, pero no era como que estaba mostrando un gran cambio para llegar a verse de esa forma, de verdad. Y esto al tener el conocimiento que tenía sobre el chico, sobre la mujer hacía que no viera bien ese tipo de comportamiento en la mujer. Y sí, había tenido un pensamiento similar antes, pero tanto por el hecho de saber lo que esas mujeres habían hecho con él, por el hecho de haber estado con el chico, por su hija, por el propio Hokage, pensaba que podría hacer lo mismo con ella, solo debería de poner de su parte para eso. No le gustaba en lo más mínimo la forma en la cual ella se refería al chico y espero que tal cosa pasara, que lo viera diferente, pero eso no se dio y por ello cuando su hija le había propuesto tal cosa para hacer para el chico, decidió mostrarle lo mismo que vio a la mujer solo que diferente a fin de que pueda entender mejor las cosas. Y así lo hizo, le mostró a la mujer y la misma no se había sentido para nada bien al ver lo que había pasado el chico rubio, no estuvo para nada contento con él, se molestó con él bastante. No obstante, le explico y con lo dicho la mujer iba a tener que tomar una decisión luego de eso. Y la mujer pensó en ello mucho y había cambiado bastante, no fue algo de inmediato, no era algo posible y menos si estaba molesta con lo que había hecho, pero terminó cambiando su forma de pensar sobre el chico, sabiendo lo mucho que la mujer amaba a su hija, lo bien que se llevaba con otros niños que decidiera sacar aparte a justo uno que necesitaba de las personas no era exactamente un comportamiento muy agradable. Por suerte, la mujer estaba pensando mejor las cosas y ahora podría ser por mucho más consciente que el chico no era muy diferente a otros, que necesitaba a dos personas a las cuales llamar papá, mamá.
No era como que pensaba que la mujer al saber esto iba a tomar la decisión de adoptarlo o algo así. No, solo que pudiera entender el dolor del chico y por ello lo ayudara, que le dé una oportunidad al igual como lo había hecho su amigo Shikaku, que no había tenido problema en hacer tal cosa tan pronto lo había visto. Con lo que le mostró a la mujer con el paso del tiempo la misma fue cambiando más y más y esto era algo bastante agradable de saber. No le gustaba la idea de que la mujer continuara viendo de tan mala forma al chico sin tener una razón en sí por la cual hacerlo y lo mismo se había dado cuenta con lo que le había mostrado. Su cambio, considerando el tiempo que había contado eran poco más de un mes. Sí, su hija le había hablado sobre eso en ese tiempo y luego de lo que le mostró a la mujer, la misma había cambiado bastante en ese tiempo. Claro, sabía por qué se había dado tal cosa y a pesar de todo le había parecido bastante agradable y más teniendo en cuenta los planes que había tenido, de verdad. Ciertamente, no se esperó que el cambio fuera tanto como el que mostraba, aún así lo había considerado bastante agradable a fin de hacer lo que su hija le había pedido, pero estaba bien. Así era cierto que había buscado más que la mujer no se negara. Había recibido mucho más que eso y es pues que la mujer se había encargado de arreglar el lugar para recibir al chico. Le había agradado eso, mientras mejor pueda estar todo era claro que todo iba a disfrutarse mejor, lo sabía y la mujer no pensaba muy diferente a sabiendas de lo tanto que se había esforzado. Ahora, por el esfuerzo que la mujer había puesto en arreglar el lugar junto a su hija, los invitados que habían disfrutaban del ambiente en el lugar tanto como podrían hacerlo. Los adultos, por un lado, hablaban de sus cosas y los niños estaban en sus respectivos asuntos. Eso sí, no estaban haciendo nada que pueda alborotar mucho las cosas. Ante la tardanza del chico, se había dado cuenta como su esposa se había notado un poco inquieta. Sí, la mujer ya se había ganado una muy mala imagen del chico de cabello rubio y era más que suficiente para que él mismo decidiera quedarse y que decir si pensaba en los otros padres que iban a estar en el lugar. Eso sin duda podría hacer que tomara la decisión de no aparecer en el lugar, eso no le agradaba, no solo era por el hecho que se había esforzado bastante preparando el lugar. No, no era nada de eso, de verdad. Solo era que con su esfuerzo, dedicación había deseado que el chico lo reconociera y empezara a llevarse bien con ella, que no viniera por sea cual sea la razón no sería / algo que le iba a agradar de ninguna forma posible, de verdad. De hecho, por esto mismo a fin de encontrarse con el chico había salido no solo fuera de la casa, sino que a los límites del complejo de su clan a fin de encontrar al chico, pero no lo había encontrado y como era de esperar terminó regresando. Pudo haber hecho eso en más de 2 ocasiones al no ver llegar al chico en ese tiempo e incluso hacer algo más y por esto, ir más allá del lugar a donde había ido, pero no hizo tal cosa. Su esposo Inoichi en varias ocasiones le había hecho saber que el chico iba a venir, que se tranquilizara, que no se preocupara. La verdad, el hombre tenía razón en lo que decía, el chico se había interesado bastante en poder estar con su hija, con esos otros niños que estaban en la casa. Entonces, que ahora cuando se haya hecho algo para él y se encontraban reunidos decidiera simplemente no venir no era algo que podría llegar a tomar como algo que el chico fuera a hacer. Sin embargo, que tardara tanto y tener en mente el tipo de cosas que había pasado el chico y no tanto eso, sino los muy estúpidos pensamientos que había tenido hace días atrás y que no dudaba que otros tantos en la aldea podrían tener no hacía que simplemente pudiera estar como si nada. No, no podría hacer eso y menos teniendo en cuenta lo que el chico había pasado, saber eso no era algo muy bueno y no la hacía sentir para nada bien. Ciertamente, en algún momento no le había importado lo que le pasara al chico a raíz de lo que conocía de él, pero el hecho de haber visto tal cosa había dejado muy inscrito en su cabeza que lo que había escuchado no era algo tan cierto, había algo que estaba muy mal en eso que había escuchado. Había pasado más de 15 minutos desde la última vez desde que salió de la casa para intentar ver al niño acercándose, pero no había visto a nadie y eso la tenía un poco preocupada. Por lo mismo miraba a la puerta esperando ver al temeroso chico rubio de aquella vez y eso, por el hecho que esa vez sintió miedo de ella, de su esposo por cómo lo habían visto. Esa vez, no le pasó por la cabeza la razón del porqué de este comportamiento y si bien era cierto que se lo había encontrado un poco extraño ya que a su forma de ver las cosas debería de ser quienes sintieran miedo. No obstante, como se decía por ahí, las cosas no todo el tiempo eran como se veían y por lo mismo en vez de que el chico sintiera seguridad, sentía mucho miedo de ellos. Viendo a su esposa que estaba muy poco pendiente a su alrededor y miraba a la puerta casi con la esperanza de que sus ojos se encontraran con el chico rubio, Inoichi se acercó a la mujer. Se ha tardado mucho, dijo y la misma lo miró sin tener nada en mente para decir en realidad y esto fue tomado por el hombre para decir algo más. Me sorprende que hayas cambiado tanto en tan poco tiempo, y no mentía. Era cierto que con lo que le había mostrado a la mujer que la misma no comprendiera al menos un poco mejor cómo eran las cosas iba a dejar claro que no tenía razonamiento alguno. Sin embargo, no era de esa forma y por lo mismo había pensado las cosas y había llegado a ese punto. Era algo bueno, pero incluso entonces no había pensado que la mujer amén de haber hecho esto que ya demostraba el interés de la mujer. La misma aún en más de una ocasión había salido fuera de la casa a fin de encontrar al chico o al menos, poder saber si estaba cerca de llegar, si estaba en camino. Por otro lado, tenía que reconocer que el chico había tardado bastante, había pasado un tiempo desde que ya debió de estar en el lugar tal vez al igual que los demás chicos disfrutando de lo que se había hecho para él, pero no estaba y era algo bastante curioso, más lo era al saber por el tipo de cosas que el chico se había envuelto en tan temprana edad. ¿Hasta te preocupas por el niño, dijo Inoichi mientras con una pequeña sonrisa miraba a su esposa que ante lo dicho desvió un poco la mirada al saber el por qué lo decía. La verdad, no debería de tener vergüenza por esto o al menos, su ignorancia le había quitado cualquier remordimiento posible sobre las cosas y por ello había llegado a pensar en cosas poco agradables que pudieran llegarle a pasar al chico y más a fin de que no se acercara a su hija nuevamente. Sin embargo, con lo que había visto no era precisamente algo agradable recordar cómo se había comportado, de verdad.
Y más segura estaba de eso cuando veía a su hija luego de enterarse de eso. Sabía que lo que había visto no pasó, pero el hecho de haber visto tal cosa no era precisamente algo muy agradable. El hecho de saber que esto fue algo que el chico había vivido antes amén de ser desagradable era algo con lo cual sin duda alguna no deseaba vivir. Cierto, no hizo nada de eso, no era responsable de causarle ningún daño directo al chico y más por parte del contacto físico. No obstante, saber que había sido una de esas personas que se había negado a darle la oportunidad al chico de sentirse bien en un lugar no era algo bueno. Miro a su hija la cual estaba compartiendo con sus otros amigos casi sin pensar en nada y justo de esa forma tiempo atrás le hubiera importado que le pasara algo al chico. Está solo. No tiene a nadie que se preocupe por él, dijo la mujer e hizo silencio si bien pensando de forma optimista y por esto, que el chico haya tenido problemas con su vestimenta o algo en casa que lo haya hecho tardar mucho más. Al escuchar a su esposo hablar dejo de mirar a su hija y miro al hombre. Bueno, hiciste todo esto, así puede ser poco, esto muestra que te preocupas un poco por él y no dudo que llegue a apreciarlo, eso era cierto. Así era cierto que no había compartido mucho con el chico, era lo suficientemente inteligente para saber que el chico iba a sentirse bien con esto. Sí, ya era claro que el chico necesitaba a buenas personas con las cuales relacionarse, personas que le puedan dar una mano, apoyo, que lo puedan ayudar. El ocaje deseaba esto mismo por lo que conocía y no iba a simplemente dejar eso a un lado cuando era un activo shinobi de la aldea y a su vez alguien muy importante en la aldea. ¿Crees que no venga por la forma en que me comporté aquella vez?, dijo la mujer un tanto desanimada ante la posibilidad y más sabiendo que su anterior forma de comportarse ante el chico podría hacerlo pensar que iba a hacer lo mismo y no solo ella, sino que los demás que iban a estar en el lugar iban a ser igual. No lo creo. Así es posible que esto en sí podría no ser algo que estuviera en su mente, es innegable que le había gustado la idea de poder estar con los niños, dijo el hombre e hizo silencio por unos segundos antes de tomar la palabra nuevamente. Estoy muy seguro que le pareció buena la idea, además le gusta conocer gente, saber que hay alguien más que le pueda dar una mano. No es algo que tiene seguro, pero puede darse cuenta de ello de venir y teniendo en cuenta que va a estar con sus amigos es algo que no dudo que vaya a hacer, añadió el hombre mientras miraba a la mujer quien dejó de verlo al enfocarse en los chicos. Creo que te esforzaste mucho y dado a ellos si te tenía miedo o algo así, te perdonará, eso fue bueno de escuchar. No le había agradado mucho la idea de que el chico no deseara saber nada de ella. Cierto, teniendo en cuenta que solo recientemente mostraba un poco de conciencia con respecto al chico era claro que no llegaba a importarle tanto como para buscar su perdón de una forma obsesiva. No, no era de esa forma. Simplemente era que luego de saber lo que había vivido que contrastaba bastante con todo lo que pensó sobre él no podía simplemente pensar de la misma forma y en consecuencia, saber que había estado tan mal con respecto al chico la hacía interesarse en el hecho que el pequeño chico reconociera que estuvo mal y a partir de ese punto, poder llevarse mejor con él. Aunque bueno, puede que no sea algo que pueda asimilar muy pronto, ya sabes, es solo un niño y solo podría dejar las cosas a un lado, dijo Inoichi y con razón a sabiendas que si bien no era psicólogo o algo así, sus habilidades shinobis eran las cuales estaban muy cercanas a lo que tenía que ver con el cerebro y el comportamiento de las personas. Por tanto, podría tener razón al pensar que el chico como niño que era al no comprender del todo el comportamiento de la mujer, solo dejara las cosas de lado sin pensar mucho en ello y excusar a la mujer por su comportamiento esa vez así era cierto que podría ser más complicado. No estaba pensando que el niño iba a guardarle rencor por ese primer encuentro que tuvieron. No, no estaba loco para pensar de esa forma, pero desde ya el chico no la estaba pasando para nada bien y tener tal encuentro así no podría quedarse en su corazón y mente de por vida. Lo cierto era que no pasó un buen momento y como cualquier persona necesitaba que se le sea demostrado que se reconocía que estuvo mal. Por ello, pensaba que el chico al ver lo que se hizo por él así no entendiera del todo el porqué del cambio, si solo podría dejar las cosas de lado sin dar una aprobación sincera sobre su sentir. Tal vez eso podría ser entendido por él después mientras crecía no solo en edad y tamaño, sino que con la relación de la mujer quien preguntó, ¿por qué dices eso? Y sonrió ligeramente mientras veía a la misma. Bueno, es un niño. Dudo que ni siquiera entienda el porqué de su rechazo, sabiendo que solo tuvieron ese encuentro pensar que el chico va a pensar mucho en ello es poco probable, dijo e hizo silencio por unos pocos segundos. La verdad, muy posiblemente de seguir en el mismo camino puede tomarlo como si no le has hecho nada más que mirarlo, ¿no? Dijo Inoichi y tenía razón en ello, pero no era la única y por lo mismo al tener a tantas personas que lo podrían ver de esa forma no simplemente iba a dejar de lado las cosas. No, había aprendido al reconocer esas miradas y si bien era cierto que no iba a condenar a la mujer, era imposible de dejar de lado que la mujer tenía un problema con él y tal vez como esas otras mujeres que le hicieron daño. Si la mujer tenía la oportunidad podía hacer lo mismo, y la mujer sabía esto bastante bien, era cierto que pudo no haber contemplado la idea de hacerlo al igual que esas mujeres que no solo hicieron eso, sino que lo llevaron a cabo. No obstante, sabía que no podría negar su forma de pensar anterior y estaba muy segura que de tener al chico muy cerca de ella todo el tiempo su forma de pensar con respecto a si hacer algo similar a esas mujeres pudo haber sido muy similar, de verdad. Sí, no era algo bueno y a su vez podría no ser de su agrado, pero desde que se había enterado sobre lo que se decía del chico, su relación con esa criatura no era como que había tenido el mayor de los buenos deseos hacia el chico y esto cuando no lo había visto. Entonces, de tenerlo más cerca a ella pudo haber dejado de solo pensar en lo malo y hacer lo malo. Bueno. Eso es verdad, tenía que agradecer que había sido de esa forma, de verdad. Era cierto que eventualmente por estar en el lugar y ver que solo era un niño más pudo haberla hecho pensar en algo muy diferente y dejar de hacer eso, pero incluso entonces pudo haber tenido la oportunidad de participar en tal cosa.
Afortunadamente, sus malos pensamientos solo fueron eso, malos pensamientos y nada más. Pero es algo bueno que pueda brindarle mis disculpas, esto podría ser una buena oportunidad para ello, dijo la mujer y sabía bastante bien que en esto había pensado mientras se encargaba de que todo quede lo mejor posible para el disfrute del chico, de su hija. Inoichi llevó su mirada a su hija y vio lo feliz que estaba la niña compartiendo con sus demás amigos casi como si no faltara nadie, pero bien sabía que no era de esa forma y el desinterés de uno de los chicos y en especial, el pelinegro casi parecía dar esto por hecho. Se ve feliz, ¿no lo crees?, dijo Inoichi y más por el hecho de saber que de seguro si el chico estuviera presente las cosas pudieron ser mucho más animadas. Sí, pues era claro que se había hecho para alguien más y con esas personas era que se iban a realizar algunos pequeños eventos. Por lo tanto, pudo haber estado más animada la pequeña fiesta que tenían en el lugar, pero la pequeña persona para la que habían hecho esto no estaba presente. Sí, contestó la mujer con una pequeña sonrisa en su rostro mientras miraba a la chica. Dejo de verla y miro a su esposo quien no muy diferente a ella había estado mirando a su hija. ¿Puedes ir a buscarlo, por favor?, dijo la mujer llamando la atención de su esposo quien asintió ligeramente. No muy diferente a como había hecho la mujer sabía que debería de hacerlo, el chico se había tardado bastante y tenían que saber el porqué de eso. Asimismo, si el chico no quería venir sea por cual sea la razón, ir con el chico podría dar la oportunidad a poder convencerlo, no tenía la menor duda de tal cosa y más a sabiendas que lo estaban esperando. Bueno, supongo que iré, ya se ha tardado mucho, dijo el hombre antes de darle una mirada a su hija, luego miró a su esposa. Bueno, ahora regreso, dijo antes de girar a la puerta y caminar a la misma. Miro al hombre hasta que él mismo dejó de verse y así mismo dejó de mirar al lugar, miro a las personas y así estuvo por unos pocos minutos antes de que su hija se acercara a ella y llamara su atención. ¿Qué pasa?, le preguntó a la niña un tanto curiosa por lo que la misma deseaba en ese momento y por lo mismo, la niña rubia decidió preguntar algo. ¿A dónde está papá? Su padre conocía a dónde vivía el chico y dado a lo que deseaba el hombre necesitaba estar para que eso pueda llegar a darse. Y sí, sabía a dónde vivía el chico y podría ir con su madre, pero su padre podría ir mucho más rápido de lo cual ellas iban a poder hacerlo. Por lo tanto, pensaba en el hombre para pedirle que fuera a buscarlo. Bueno, fue a buscar a tu amigo, dijo la madre de la rubia quien se sintió bastante bien al saber tal cosa. La verdad, a sabiendas de cómo era el comportamiento de su padre hacia el chico era de entender que no iba a tener ningún problema, pero su madre era diferente y por lo mismo al escuchar la tranquilidad con la cual la mujer le dijo eso, se sorprendió un poco. Era cierto que la mujer había cambiado por quién sabe qué motivo, pero no era como que simplemente era algo normal ver a la mujer así, de verdad. En todo caso, escuchar eso había sido algo bastante agradable. Ya veo, le dije a ese tonto que era a las 6:30, dijo Ino con una expresión molesta y no era para menos, había esperado bastante por el chico y él mismo no había aparecido todavía. Tal vez, no debería de preocuparse mucho, pero no por eso significaba que estaba bien que el chico decidiera venir cuando le diera la gana. La madre de la chica sonrió ligeramente al ver la expresión de la pequeña rubia quien al ver tal cosa preguntó. ¿De qué te ríes? La mujer negó con la cabeza mientras miraba a la chica. Jamás había llegado a pensar que iba a estar hablando de esa forma del chico con su hija. No, eso simplemente estaba fuera de las posibilidades en su mente hace tiempo atrás. Sin embargo, podría hacerlo sin tener ningún problema o disgusto con la niña por interesarse por el chico. De nada, dijo la mujer mayor sin que la sonrisa que tenía en su cara desapareciera y la chica miró a la mujer un tanto sospechosamente y por lo mismo dijo, dices, que de nada y no dejas esa sonrisa, la mujer borró ligeramente su sonrisa antes de decir. Solo pensaba en que te llevas bastante bien con él, ¿verdad? Ciertamente, teniendo en cuenta los disgustos que pasó por la desobediencia de la chica dado su interés por seguir juntándose con el chico era de pensar que era de esa forma, no lo ponía en duda. Sin embargo, antes recordaba que la chica le había importado mucho menos el chico a diferencia de ahora. Claro que sí. Todos los demás también, dijo la niña a sabiendas que no era la única que se llevaba bien con él. No, no era de esa forma. Los demás se llevaban bastante bien con el chico rubio, incluso esos mismos chicos que habían sido apartados de su lado por quién sabe qué motivo se habían llevado bastante bien con él. Era muy difícil llevarse mal con el chico o al menos eso era la impresión que daba al no tener ningún problema con él, pero a sabiendas que los adultos pensaban diferente era para pensar al respecto. No sabía cuán entusiasmado había estado el chico en realidad con lo que se hizo para él. No, no era de esa forma. Por supuesto, a sabiendas de lo dicho por su hija, una vez le dijo era cierto que él mismo se lo tomó bastante bien, pero dado a que había tardado tanto se podría poner en duda tal cosa. Por supuesto, a sabiendas de lo que la chica le había hecho saber tenía que pensar muy diferente, pero no podría descartar que él mismo al pensar en lo que podría pasar al tener a otras personas reunidas en la casa, se echara para atrás. Como lo había hecho su esposa, se había preguntado al respecto mientras se alejaba de su casa donde ya debería de estar el chico, pero no había podido entender el porqué de eso. Bueno, al menos iba a buscar al chico e iba a saber al respecto. Dejando sus pensamientos a un lado, Inoichi vio a unos ninjas que se acercaban. Sabiendo lo poco transitado que eran los complejos de clanes por los mismos, supo que no simplemente pensaba tomar ese camino a fin de llegar más rápido. No, se debía a algo más y si bien era cierto que no tuvo mucho en mente con respecto a su presencia, sí le fue algo un tanto curioso, pero lo dejó a un lado y solo se concentró en su camino y nada más. No muy diferente a como había pasado con él, los ambos lo habían visto y por lo mismo tan pronto como estuvieron cerca del mismo, uno de ellos llamó la atención del hombre, Inoichi, y él mismo miró a los hombres antes de detenerse en un techo. ¿Qué pasa?, preguntó el ambu rubio con la mirada en los dos ambus que se acercaron a él de un salto y aterrizaron a unos pocos metros de él. Naruto Uzumaki fue golpeado muy salvajemente y no es seguro que pueda llegar a sobrevivir. Los ojos del hombre rubio se abrieron al escuchar semejante cosa. Tanto se había preguntado por la tardanza del chico, pero no llegó a pensar en algo como eso.
No, simplemente eso estaba lejos de sus pensamientos y no era para menos. Que algo como eso pasara no debería de ser posible. Bueno, teniendo en cuenta cómo era la relación de las personas de la aldea con él, era claro que las personas podrían terminar haciendo algo como eso, pero dudaba que el Hokage, a sabiendas de cómo eran las cosas con el chico, lo iba a dejar solo y punto. La verdad, sabía que las personas podrían llegar a ser descuidadas y sabiendo lo que el hombre dejó que le pasara en ese lugar, sin duda tenía fuertes razones para pensar que el hombre no se había encargado de él como debería. Sin embargo, no pensaba que fuera de esa forma. En todo caso, que haya pasado eso este día, de nuevo no era algo muy agradable de escuchar, de verdad. ¿Cómo lo sería? Hoy tal vez pudo haber sido uno de los días más felices para el chico, y esto por tener la oportunidad de relacionarse con otras personas en el lugar. Tal vez no eran muchas, pero era más que suficiente por el momento. Asimismo, como le dijo al chico, con el tiempo que había pasado le había gustado la idea de poder relacionarse mejor con él, mostrarle que había cambiado mucho más su forma de verlo y a su vez, que otros podrían llegar a ser igual que él. Su esposa podría ser una prueba de ello, de verdad. Los doctores le dijeron al Hokage que es poco probable que sobreviva. Lord Hokage nos pidió que le diga que desde mañana tendrá mucho trabajo que hacer dado a las investigaciones al respecto, dijo el Ambu, e hizo silencio dándole a conocer al hombre que era todo y él mismo no intentó preguntar nada más al respecto. Por ello tomaron eso como su respuesta para marcharse del lugar y esto mismo hicieron sin decir nada más. Decir cómo se podría actuar al recibir una noticia similar era algo bastante complicado, y más teniendo en cuenta cosas como la cercanía que había con la persona, si eran familiares, qué había hecho la persona por él o si era alguien importante en su vida. Asimismo era algo justo considerar cómo era considerado la persona y a su vez el tipo de relación o lo que había significado para las personas a su alrededor, incluso cómo había influido en ellos. Por ello, al saber que no era como que tenía una muy buena relación con el chico para llegar a considerarlo como alguien cercano, su familiar o había llegado a influir en su vida de alguna forma, no se había sentido terriblemente mal por ello. No, no se sintió de esa forma bajo ningún motivo. Por supuesto, sabiendo lo que conocía del chico, no fue algo que lo alegró. ¿Cómo podría alegrarse por conocer algo como eso? No había forma de que pueda llegar a alegrarse. De hecho, había sido todo lo contrario. Se había sentido bastante mal, y más al saber la clase de cosas que el chico había soportado por esas mujeres. Sabía bastante bien que no la había pasado para nada bien y sin duda había deseado que algo como eso no se volviera a repetir de nuevo, y no solo eso, sino que nadie más pueda llegar a pasar por lo mismo jamás. Lastimosamente, el hecho de desear, querer algo no significaba que iba a ser como lo pensaba, y por lo mismo justo en este momento había recibido una noticia muy poco agradable. Lo que había deseado para ese momento era encontrar al chico y así poder ir a casa donde podrían pasar 1, 2 horas antes de llevarlo a casa sano y salvo, solo para que al día siguiente muy posiblemente se reúna con su hija de nuevo y pasaran un buen momento, y esto mismo se pueda continuar repitiendo una y otra vez mientras se pudiera hacer que las cosas con el chico llegaran a mejorar y así mismo que pudiera tener a más personas en su vida. Eso era lo que había deseado para el chico desde que había visto tal cosa, desde esa vez que tuvo la oportunidad de poder relacionarse más con él. Eso era lo que había deseado para el chico desde entonces. Por supuesto, que pueda ver su cambio estaba en su mente, pero esto carecía de importancia con respecto al hecho de que muchas más personas pudieran hacer lo mismo. Lo sabía, y más al saber que su caso se dio mucho más pronto, y pensó que iba a poder reunirse con el chico de nuevo y él mismo iba a ver ese cambio, pero no iba a ser posible. No, no iba a ser de esa forma bajo ningún motivo, por lo que se le había dicho en ese momento y mismo que lo dejó inmóvil en el lugar. ¿Y no era para menos? No solo era que ir a contar tal cosa era por demás desagradable, sino que lo que se había preparado, ese ambiente feliz que habían llegado a llenar en el lugar a fin de recibir al chico, ya no servía de nada. Claro, esto podría no ser tan importante ya que se podría volver a hacer en otro momento, pero no debió de ser así, no debió de pasar algo como ese día, ningún otro día. Y por lo mismo, casi pensando que era mentira al recibir esa noticia, se quedó parado intentando procesar lo que el hombre le dijo. De nuevo, no era alguien muy cercano al chico, pero sabía algunas cosas sobre él, había deseado algo muy diferente para él mismo y por ello este día se había hecho algo para él. Su hija se había interesado por que esto fuera posible y así el chico pueda tener lo que ella meses antes. Entonces, ¿cómo simplemente podría aceptar eso y ya? No podía, casi se negaba a aceptar tal cosa, pero era de su conocimiento que esto explicaba bastante bien la tardanza del chico rubio. Cierto, se pudieron haber dado otros motivos, pero la chica ya antes le había hecho saber que el chico había estado interesado en esto y que él mismo decidiera quedarse porque sí, no parecía ser lo que había pasado. Lo que se le dijo era algo que sí parecía ser el real, porque el chico aún no había llegado al complejo de su clan, a su casa, y esto era algo que con lo mismo que conocía sobre el chico rubio podría llegar a decir, a afirmar por su cuenta. No, se dijo a sí mismo con la mirada al frente apenas pudiendo creer lo que se le dijo, y por lo mismo llegó a pensar en ir a la casa del chico, pero dejó eso a un lado a la vez que apretó sus puños. El Hokage no iba a enviar a decirle algo como eso porque sí, como un juego, una broma. No, el hombre no había hecho algo como eso antes, así fuera por demás menos grave. Entonces, pensar que era mentira era sin duda una tontería. Y no, la chica había pensado en esto a fin de que su amigo rubio de ojos azules pueda pasar un buen momento, y todo eso se iba a quedar en el olvido y de una forma tan desagradable que sí o sí iba a tener que decir. Sí, pues no simplemente podría echar a todos de la fiesta que su esposa había arreglado de la mejor forma posible a fin de empezar una nueva mejor relación con el chico. Su esposa, ¿cómo se sentiría la mujer al decirle tal cosa? La verdad, la mujer no había sido la mejor fan del chico, así él mismo parecía tener un parecido al cuarto Hokage bastante curioso por decirlo menos. No, la mujer no había sido fan del chico por eso y otras personas tampoco lo eran, más lo habían tomado como algo negativo que habían relacionado con algo a fin de llegar posiblemente a este desagradable resultado. De verdad. Aún así, la mujer se había dispuesto a hacer eso y se había esforzado para que pueda ser de esa forma, había esperado que todo saliera bien, pensó en ello y confió en ello.
Sin embargo, ahora eso que pensó, que deseó, eso que quiso no iba a darse en este momento y posiblemente nunca iba a ser de esa forma. ¿Qué debería de hacer? Era claro lo que debería de hacer, no era estúpido. Solo que llegar a decir tal cosa en este momento no era precisamente lo que deseaba, pero no simplemente podría dejar eso de lado sin más y llegar a la casa como si nada pasó. No, no era de esa forma. Maldición, se dijo pensando en la forma que iban a terminar las cosas y no era para nada de su agrado semejante cosa. Por ello, un desagradable sentimiento producto de lo que sabía que había pasado el chico se instaló en su pecho y asimismo su impotencia, tristeza se hizo presente. Ya se había sentido mal por saber eso poco que sabía antes sobre el chico, lo que había pasado él mismo, ahora que se le había hablado sobre eso solo se sintió bastante mal, para nada contento como si podrían estarlo otras personas que tenían esa muy desagradable forma de pensar con respecto al chico. No, no lo era en lo más mínimo, de verdad. ¿Por qué tuvo que pasar esto? No lo sabía, pero era muy desagradable que justo un día que debería de ser de felicidad no solo para el chico se transformará en esto. A pesar de que no pensaba aceptar eso, ir a su casa a contarlo, era lo que tenía que hacer y por lo mismo así es cierto que se quedó un buen rato en el lugar pensando una y otra cosa y en particular con los responsables, los aldeanos que sin duda de saber lo que le había pasado al chico se iban a sentir bastante bien con lo que le pasó. ¿Cómo era eso? No tenía la menor idea cómo podrían llegar a sentirse bien al saber algo como eso. Sin embargo, desde que vio a esas mujeres hacer tal cosa con el chico estaba claro que no era como que estaban pensando claramente las cosas. Solo se habían dejado guiar por el odio que le tenían a esa criatura por las muertes que causó en la aldea. El resentimiento que les tenían a la misma sin duda alguna estaba haciendo que hicieran cosas que no podrían ser buenas de ninguna forma posible y a su vez no iban a traerle nada bueno a su aldea. ¿Cómo habían podido hacer algo así? Era un niño, deberían de darse cuenta de esto, pero pareciera ignorarlo en pos de seguir su odio y cometer actos tan detestables como ese. ¿Por qué? Era cierto que podría hablar de ello, sabía el posible por qué, pero era sobre tener una razón perfectamente bien argumentada para hacer algo que pueda dar la oportunidad de hacerlo, saber realmente si su razón para pensar en el chico como esa criatura eran las correctas. Por supuesto que no lo eran, simplemente se habían dejado usar por su odio para cometer sus actos despreciables que no muy diferente a como había pasado cuando vio a esas mujeres hacerlo, se molestó, se entristeció. Pensar que se le iba a hacer a un niño algo como eso no era algo que pensó que se podría llegar a hacer, era algo que no creyó que pasara, era algo que no creyó que la gente de su aldea podría llegar a hacer. Sí, había considerado a las mismas como superior moralmente a los demás, pero como se había dado cuenta con su propia esposa no era algo inteligente hacer algo como eso. Por supuesto, las personas podrían cambiar y eso no era algo que se podría llegar a olvidar de ninguna forma, pero asimismo tampoco se debería de dejar de lado que algunas personas no cambiaban. Algunas personas simplemente eran malas y esto no era algo que se podría evitar. El hecho que esas mujeres, estas personas que se decidieron a hacer tal cosa cuando en medio del desagradable acto solo golpearon a un niño a diferencia de lo que se pensaba y más a sabiendas que de ser esa criatura los había hecho trizas junto con la aldea, deberían de haberse dado cuenta desde el segundo golpe, pero no fue algo que hicieron de ninguna forma posible. A pesar de que no deseaba hacerlo, sabía que no tenía opción y por lo mismo tomó camino a su casa a un ritmo lento casi como si no deseara llegar, pero no era algo posible de ninguna forma. No, no era de esa forma y menos teniendo en cuenta que no era como que había estado tan lejos de la casa y por ello, llegó a la misma y se detuvo fuera de la casa desde donde podría ver cómo había sido arreglada para el chico quien no iba a llegar. Miro al suelo no solo molesto por lo que pasó, sino que desconcertado y triste. Era cierto que era lo suficientemente adulto para saber que muchas veces las cosas no salían bien por más que se intentara que pueda ser de esa forma, no importaba las veces que se pueda realizar las pruebas a fin de saber que todo estaba bien. En algún momento iba a fallar, eso era algo que tenía bastante claro. Sin embargo, ¿por qué esta vez las cosas no habían salido bien? Deberían de salir bien, debería de ser lo correcto al menos por una vez a sabiendas cómo habían ido las cosas para el chico, pero en vez de que pueda ser de esa forma tenían esto. ¿Por qué? Casi parecía que alguien había conducido las cosas hasta este punto y más a fin de que el chico no fuera capaz de estar bien antes. Ahora ya sí lograba sobrevivir, cosa que podría ser sin duda poco posible a sabiendas de lo que se le dijo, podría continuar siendo igual. Cierto, no conocía del todo cómo era la condición del chico para pensar en ello, pero no pensaba que simplemente se le iba a decir algo como eso cuando solo recibió unas razones. No, no era de esa forma. Dejando sus pensamientos a un lado, decidió caminar a la casa al saber que no importaba cuánto tiempo deseaba detener que se supiera sobre esto, no iba a poder hacerlo de ninguna forma. Y al estar dentro de la casa miró a las personas que si bien eran pocas, se mantenían hablando entre ellos. Algunos cerca de sus hijos, otros le mostraba tan poca importancia como si compañero de equipo que justo entonces soltó un pequeño bostezo y pensó en tomar un poco más de alcohol. Pero su esposa le quitó el mismo dejando el hombre no solo consternado por ello, sino que un tanto disgustado y dio la apariencia que le iba a decir algo a la mujer, pero no pasó. Dejo de ver al hombre al sentir cómo lo alaban de la mano y miro abajo solo para encontrarse con su pequeña hija rubia. Por un segundo, quiso que la chica se olvidara del chico y así mismo no preguntara por él a fin de simplemente no decir nada y así mismo terminar eso de buena forma. Sin embargo, eso no pasó y es que así como la chica puso sus ojos en él, también miró a todo su alrededor mucho antes de acercarse al hombre y no vio a la pequeña persona que esperaba ver y por lo mismo preguntó. ¿Dónde está Naruto, papá? Quiso ignorar a la niña, incluso levantó la mirada a fin de saber quién más había escuchado lo que la chica preguntó y para su suerte no habían sido muchas personas lo que escucharon. Es más, ni siquiera se habían preocupado mucho en enfocarse en él. Por ello, pensó en simplemente no contarle, pero su esposa lo había visto y se había acercado y sabía que no iba a poder hacer lo mismo con ella.
Es más, ya no contestarle a la chica no era precisamente fácil que se diga, de verdad. Y por lo mismo miro a la chica que esperaba su respuesta, pero no parecía llegar y se dispuso a preguntarle nuevamente al hombre, pero antes de que lo hiciera alguien más tomó la palabra. ¿Dónde está el niño? Preguntó la esposa de Inoichi al no ver al mismo por ningún lado y miro a su esposo esperando la respuesta que él mismo podría darle. Ver la cara del hombre le hizo saber que algo no estaba muy bien que se diga y justo eso mismo pareció comprobarse cuando él mismo dijo. Necesito decir algo, no sabía qué era lo que tenía que decir el hombre, pero si de algo estaba segura era que no iba a hacer algo precisamente bueno que se diga. No, no era de esa forma y sabiendo que había estado buscando a alguien particular se le hizo algo fácil de entender que se trataba del chico y podría no ser bueno teniendo en cuenta lo que había visto que ya le había pasado al amigo de su hija, lo mismo que otros habían tenido en mente para el de tener la oportunidad de hacerlo, e incluso ella misma a sabiendas que no le había agradado para nada lo que se había llegado a decir. Dejó sus pensamientos a un lado cuando vio al hombre alejarse de donde estaba y acercarse al centro de la habitación antes de detenerse y dijo. Oigan, podrían prestarme su atención y lo pedido por el hombre se le fue concedido. Las personas en la habitación al escuchar se volvieron hacia él y le pusieron atención a lo que tenía que decir Inoichi, casi pensó en simplemente en decir que iban a cancelar las cosas, pero sabía que no era algo que podría hacer y esto mismo hacía todo más complicado. Aún así, decidió comenzar por eso y tal vez evitarse lo demás. La fiesta de cumpleaños está cancelada, pueden irse a su casa, dijo el hombre rubio en un intento de evitar contar lo demás dado a los niños. No quería decir algo como eso sabiendo que no era algo que se podría decir como si nada. No, no era de esa forma y por lo mismo deseaba evitarlo. Al escuchar lo dicho por su padre, se sorprendió por lo dicho y no podría ser de otra forma. El hombre había estado de acuerdo con ella cuando le había dicho su idea e incluso había convencido a su madre. Entonces, que el hombre dijera eso en estos momentos no era algo que podría llegar a entender de ninguna forma. ¿Qué le pasaba al hombre? No sabía qué pasaba con él, pero se le era algo bastante interesante en ese momento y deseaba saberlo. Y no era solo ella. No, los demás también deseaban saber el porqué y por lo mismo la madre de la chica rubia que para nada se sintió agradada con lo que dijo el hombre no tardó en preguntar. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué dices eso, Inoichi? La mujer miró seriamente al hombre. Hace unos minutos atrás el hombre había estado tan interesado como ella lo estaba en poder concluir ese evento de la mejor forma posible y en el proceso hacer que el chico se sintiera bastante bien, que pudiera empezar una nueva relación de amistad entre los dos o al menos que él mismo pudiera darse cuenta que no era igual que antes. Inoichi le devolvió la mirada a la mujer casi esperando que la misma pueda simplemente tomar sus palabras y nada más, pero eso parecía estar lejos de pasar por la mente de la mujer y tal vez no se debería de culpar. La mujer se había esforzado bastante para poder hacer esto y que ahora decidiera hacer algo como eso no era algo muy inteligente o iba a ser de su agrado. Por supuesto, no era como la mujer y otros podrían pensarlo, solo no quería decir eso frente a su hija, frente a los niños que habían en la casa y más sabiendo que alguien a quien apreciaban podría morir sino que ya estaba muerto por la culpa de las personas de la aldea, por el odio que las mismas tenían hacia el chico. Sabía que se enterarían luego, pero aún así no quería decirlo en este momento. Bueno, ya sabía que no iba a ser fácil poder decir algo como eso ahora o en otro momento. Como ya saben, esto fue hecho para celebrar el cumpleaños de un niño. Un amigo de nuestros hijos, su nombre es Naruto Uzumaki. Él no va a venir, dijo Inoichi esperando que no siguieran preguntando y así evitarse tener que decir más sobre el asunto. Sin embargo, no era algo que simplemente podría ser tomado y comprendido por los presentes y en especial, los niños. Sí, pues saben de que no había dado ninguna explicación para poder terminar con la fiesta como dijo el hombre, tampoco le daba una razón para poder marcharse. ¿Por qué no va a venir? Preguntó su hija bastante curiosa mientras miraba a su padre quien la ignoró y miró a los adultos esperando que los mismos solo se marcharan y ya. Lastimosamente, no era algo que pensaban hacer en ese momento. Contesta, Inoichi. ¿Por qué no va a venir? Preguntó su esposa apoyando a su hija. Así era cierto que tenía razones un tanto diferentes a su hija para saber el por qué el chico no iba a venir. Lo cierto era que el hecho de que él mismo pudiera presentarse había sido el motivo por el cual se esforzó por casi todo el día. Entonces, eso de que no iba a venir o que iban a cancelar la fiesta no iba a ser algo que iba a tomar como si nada, de verdad. Ella quería saber. No sabían el por qué el hombre no deseaba decir lo que había pasado para decidir hacer eso, para decir que el chico no iba a venir. No obstante, la negativa del hombre estaba haciendo que empezara a pensar que las cosas no estaban nada bien. Bueno. Lo que pasa es que el niño fue golpeado gravemente, dijo Inoichi antes de dejar salir un suspiro mientras miraba a su esposa. A los adultos en el lugar que ahora sabiendo el por qué pudieron entender el por qué el hombre había buscado la forma de no decir nada sobre eso antes. Y tenía bastante sentido, sus hijos que habían estado con el chico podrían no tomárselo muy bien y más y deberían de pensar en que este día precisamente habían pensado en pasar un muy buen momento con él. Así que, era de entender por qué el hombre había tratado de evitar hablar sobre eso, pero tuvo que decirlo y era claro que eso no iba a ser tomado de buena forma por los niños. Diablos, ya los adultos que habían compartido un poco con el niño no se sentían para nada bien con el hecho de escuchar eso y por lo mismo, Inoichi había tenido problemas para aceptar lo que se le dijo. Por eso había tardado tanto para llegar a la casa. Así era cierto que solo algunos muy pocos adultos reunidos en el lugar habían estado con el chico rubio, no dejó de ser algo bastante desagradable de escuchar.
¿Cómo no podría serlo? Era un niño que había disfrutado bastante pasar tiempo con sus hijos al igual que otros lo habían hecho, así dejando mucho más en evidencia, que no se debería de tener algún temor de que pasara algo a diferencia de lo que decían los rumores que habían por ahí. Por lo mismo, en menor o mayor medida esos pocos que habían compartido un poco con el chico rubio, si bien no se sintieron tan mal por su relación con el chico en sí, lo cierto era que por saber que era un niño y por la relación que sus hijos tenían con el chico sí se sintieron mal porque eso haya pasado. Al menos, la mayor parte de ellos lo hicieron y es pues, que no todos los padres en el lugar no solo pudieron comprender un poco más la situación, sino que tampoco tenían alguna razón o interés en que sus hijos pudiera estar con el chico. No, pensaban igual que los otros aldeanos y más dado al hecho que no eran parte de ningún clan que pudiera abrir la oportunidad a sabiendas que puedan estar mejor informados sobre las cosas como en el caso de la mayor parte de las personas que estaban en ese lugar y es pues, que la mayor parte de los padres eran líderes de clanes y ese día se le había puesto al tanto de las cosas y así era cierto que podrían no estar lo suficientemente seguros sobre si era el chico dado al tiempo que había pasado, y a que le habían perdido el rastro hace tiempo. Lo cierto era que sí podían decir cómo funcionaban las cosas en su mayor parte a diferencia de ellos. Por lo mismo, al no comprender la simpatía que tenían las demás personas en el lugar hacia ese niño, no muy diferente a como muchos otros estúpidos civiles podrían llegar a pensar, supusieron que todavía el demonio, el maldito niño, los tenía bajo su control. No le había bastado con la golpiza que recibió para sacarlos de su control. No, no había sido de esa forma y a sabiendas de lo que se decía de esa maldita criatura así no le agradaba tenían que hacerse la idea de que era de esa forma. Solo esperaban que el demonio pueda terminar muriendo a través de esto. No tenía la menor idea de quién había sido capaz de hacer algo como eso, pero sin duda al igual que muchos otros civiles al saber lo que le había pasado al causante de su odio y mala voluntad, iban a sentirse bastante bien por ello. Asimismo, iban a tener esperanza en que un día no iba a estar con vida, confiaban en que un día ese maldito niño conseguiría quien termine con él y todos quedaran libres de su influencia. Hace unas pocas horas atrás, todos habían estado en las mismas, jugando sin pensar en nada malo. Bueno, eso teniendo en cuenta que habían estado en un bosque donde podrían no saber qué tipos de animales podrían encontrarse y a su vez, los peligrosos que podían ser para ellos. Si habían tenido en mente que las cosas podrían no terminar exactamente bien que se diga por su desconocimiento sobre los alrededores en donde estaban. Aún así, no solo habían salido bien de eso, sino que se habían divertido bastante y lo último que tuvieron en mente era que uno de sus amigos iba a terminar mal. Diablos, teniendo en mente que deberían de estar pendiente a su amiga quien le iba a dar una información que habían estado esperando a fin de estar justo en ese mismo lugar para poder pasar algunas horas más con su amigo rubio, para poder estar con él un poco de tiempo en su día especial por ser su día de cumpleaños. Con todo el tiempo que habían pasado con el chico habían visto muy bien cómo las personas no miraban. ¿Por qué? No tenía la menor idea de tal cosa, lo único que podrían decir era que tenían esas miradas sobre el chico como si él mismo había hecho algo que no podrían dejar pasar, algo que no podrían olvidar, algo que el mismo chico parecía desconocer completamente a sabiendas que el chico no entendía el porqué de las miradas de esas personas. ¿Cuál era su problema? No lo sabían, eso estaba lejos de lo que podrían llegar a entender en esos momentos, de verdad. Sin embargo, estaba claro que sea lo que sea el por qué lo veían de esa forma había llevado a esto y no solo eso, sino que el chico no tenía la culpa de nada. Sí, pues eran lo suficientemente inteligentes para saber que ellos no podrían hacerle daño a un adulto. El chico no mayor que ellos en fuerza y estatura no tenía oportunidades para hacer eso y que decir de hacerle daño a un montón de personas, eso era por mucho menos probable, de verdad. ¿Cómo está el niño?, preguntó la madre de Shikamaru recordando al simpático y energético niño rubio que esa vez había ido a su casa. No había tenido ningún motivo para molestarse con él en ningún momento, simplemente eso era algo que estaba fuera de las posibilidades. ¿Por qué debería de tener un mal pensamiento o ver mal al chico? No podía entenderlo, el chico no solo no le había hecho nada, sino que dudaba que él mismo iba a ser capaz de herir a alguien en mucho tiempo. Era un niño que solo deseaba jugar con otros niños, hacer amigos. Y sí, estaba eso que se decía en el pueblo y si así fuera de ser posible, no podía ser igual como lo pensaban. No, las cosas no eran tan simples y por lo mismo no había intentado decir algo negativo al chico así conocía los rumores que se decían. Simplemente, no era algo que pensó en hacer en ningún momento y por lo mismo había venido a compartir un poco de tiempo no solo con el chico, sino que con otros de sus conocidos. Bastante mal. El ambu que me informó me dijo que tenía pocas posibilidades de vivir, dijo Inoichi no muy agradado con la idea de que tal cosa llegara a pasar, pero no era como que podría decir en qué condición se encontraba el chico. Solo podría tomar lo que se le dijo y nada más por el momento. La pareja se miraron al escuchar lo que dijo ese hombre y se habían sentido bastante bien con ello. ¿Cómo no lo harían? Su hija iba a dejar de acercarse al demonio de la aldea y a su vez, esas personas que se veían un poco tristes por lo que habían escuchado iban a dejar de tener algún tipo de relación con esa maldita criatura. Entonces, saber que la maldita criatura podría no sobrevivir dado a lo que le habían hecho era algo que los había hecho bastante felices. Por lo único que no estallaron en carcajadas llenas de felicidad por lo que le había pasado al niño era por las demás personas que estaban ahí presentes y no solo eso, sino que parecían dar muestras que no estaban pasándola para nada bien con lo que había pasado, con lo que le había pasado al maldito niño. Ciertamente, de haber sido cualquier persona no les hubiera importado reír y ganarse así sus malas miradas, pero no eran cualquier persona. No, las personas presentes eran miembros de clanes de la aldea a diferencia de ellos que eran solo unos civiles. Esto mismo, los hacía molestarse mucho más porque esa criatura tuviera algún tipo de relación con ellos. Pensar que la misma estaba tan cerca de algunas de las personas más importantes de la aldea no era algo que los complacía demasiado. ¿Cómo era eso? Esa criatura no tenía el derecho a estar con personas y con esas mucho menos. Sea como sea, no podrían burlarse por las consecuencias para nada agradables que podría tener para ellos en ese momento.
Ya sabían que podrían estar bajo el control de esa criatura y lo menos que deseaban era que algo desagradable les pudiera pasar por eso, de verdad. Tenían que guardarse su felicidad, tenían que guardarse sus pensamientos sobre esa maldita criatura, tenían que guardarse sus pensamientos sobre los deseos que tenían de que esa criatura pudiera dejar de existir para siempre y que desapareciera con la imagen del chico. Por otro lado, tal vez de saber que una vez la criatura haya muerto dejarían de estar bajo su control, pudieron haber dejado salir su felicidad por lo que se le dijo y es pues, que pensaban que podrían olvidarlo una vez dejen de estar bajo el control de la criatura. Sin embargo, no era algo que sabían. Tendrían que guardarse su felicidad para cuando estén en casa y puedan expresar su felicidad de la mejor forma posible. Por ahora, lo importante era saber que el niño demonio podría morir y todos los que habían caído bajo su control volverían a la normalidad. Su hija dejaría de juntarse con ese maldito niño y no tendrían que regañar a la chica por eso, hablarle de esto una y otra vez. La aldea se libraría del niño demonio y vivirían felices como lo habían estado antes de que él llegara a la aldea. Estaban bastante seguros de ello y por lo mismo el solo hecho de imaginarse cómo era la vida antes de que el demonio llegara a la aldea los llenaba de una felicidad tan grande que hacían que sus labios se curvaran en una sonrisa que intentaron detener como pudieron, no podían reír, no podían mostrarse felices como estaban en este momento, habían hablado de una desgracia después de todo. Por ahora, tenían que guardar las apariencias como lo habían estado haciendo desde que llegaron solo para estar en algo que hicieron para él, al saber que esas personas importantes de la aldea estaban ahí. ¿Cómo diablos podía ser posible tal cosa? Nadie debería de intentar hacer algo así para esa cosa, ese demonio. Que estas personas tan importantes para la aldea estuvieran haciendo semejante cosa no era algo que le gustaba de ninguna forma. ¿Cómo podría? El estatus de esas personas estaba por mucho más alto que no solo el suyo, sino que incluso más alto que el de personas con bastante dinero dentro de la aldea y fuera de la misma. Sí, el hecho de ser parte de clanes tan importantes como lo eran los reunidos era algo que los hacía gozar de un estatus muy superior a cualquier persona normal. Entonces, saber que estaban en el lugar, que se le organizó tal cosa a alguien que no lo merecía no era algo que les agradaba saber. Al igual que antes, tenían que esforzarse para no dejar ver el desagrado que le provocaba ver cuán bien decorada estaba la fiesta del demonio. Ellos jamás le habían hecho algo así a su hija y eso los enfurecía más. Que hicieran algo así para alguien que a su forma de ver las cosas no merecía algo más que la muerte no es algo que le agradaba demasiado. Tal vez por el cero hecho de no ser un adulto desconocía bastantes cosas, eso era algo bastante seguro que no simplemente podría dejar de lado bajo ningún motivo. Diablos, dependía de sus padres para que puedan no solo cuidarla, sino que darle todas las cosas que no podía conseguir por sí misma y teniendo en cuenta que era muy pequeña, era claro que esto era prácticamente todo. A pesar de que podría desconocer muchas cosas, tenía la oportunidad de aprender y poder juzgar por su cuenta. De nuevo, tal vez por ser alguien que desconocía bastante y podría no estar en lo correcto, por ello debería de hacerle caso a sus padres. Eso mismo había hecho, ese chico rubio una vez había llegado al parque y se había reunido con unos niños lejos de ella y no le había importado. De hecho, así el chico había estado yendo por más de 2 días no fue algo a lo cual le había prestado atención. Amén del hecho que su madre le había hecho saber que no debería de acercarse al mismo, había tenido sus pensamientos firmes en las ideas de otras personas. Por lo tanto, prestarle su atención al chico en ese momento no fue algo que hizo y pudo continuar de esa forma por no tener sus propios pensamientos, por los pensamientos de sus padres sobre el chico. Sin embargo, podría aprender, darse cuenta de las cosas así le costara discernir si eran buenas o malas y por ello, una vez que uno de sus amigos se había acercado al chico se había visto en la necesidad de mirarlo con más interés. Tenía que hacer sus propias evaluaciones y tomar sus propias decisiones con respecto al chico y por ello luego de unos días, se acercó al chico a la vez que con ello desobedeció a sus padres. Desde entonces, había tenido esta diferencia con su madre y después, la mujer pensaba algo muy diferente a ella con respecto al chico y no podría entender eso. El hecho que la mujer no le pudiera dar una explicación sobre el por qué no acercarse al mismo solo había hecho que menos atención le prestara a la mujer y después, cada vez que estaba con el chico no veía nada malo con él y entender el porqué del rechazo a él no era algo que podría hacer. Diablos, el mismo chico no tenía la menor idea del por qué pasaba esto y si él no sabía, cómo era posible que simplemente se le vea mal, se le rechace de esa forma, no podría entenderlo. Aún así, se había mantenido junto al chico y por lo mismo había pasado bastantes buenos momentos así el chico era alguien con una actitud hacia los juegos que más que agradarle, le disgustaba, aún así, estaba bien, se supone que esto debería de ser uno de los pasatiempos de los niños y el chico que desde ya estaba solo, no podría buscar algo muy diferente al estar con alguien más. No tenía padres, nadie que se encargue de él a diferencia de lo que había llegado a pensar en algún momento por como él mismo la mayor parte del tiempo estaba y esto, que estaba limpio. No obstante, no era de esa forma, el chico estaba solo, no tenía padres y por lo mismo tenía que hacer sus cosas por su cuenta. No era algo que estaba a discusión de ninguna forma posible, pero así eran las cosas hasta donde sabía. Dado a lo que sabía sobre el chico y a lo mal que él mismo la pasaba, había tenido una idea que su madre no había deseado que pueda ser posible y de no ser por su padre. Tal vez no hubiera sido así o al menos era la idea que había tenido antes. Sí, pues la mujer llegó a permitir esto gracias a que su padre la convenció de alguna forma y al ser aprobado por la mujer pensó que iba a poder hacerse, no había nadie que se lo impidiera después de todo. Se equivocó, otras personas podrían evitar tal cosa y como se dio cuenta en ese momento al saber lo que su madre dijo, su madre pudo haber sido el menor de los problemas. Sí, pues todas esas personas en la aldea veían al chico muy bien que se diga y como ya había visto, no les importaría hacerle algo desagradable al chico. ¿Por qué? ¿Qué le había hecho? ¿Por qué tenían este comportamiento hacia él? No tenía la menor idea, lo que sí sabía era que esas personas le habían hecho algo bastante malo a su pequeño amigo rubio y saber eso no era algo que le había agradado nada.
¿Cómo hacerlo? Amén de que el chico le había caído bastante bien, que se llevaba bastante bien con él, había arreglado todo esto con ayuda de su madre a fin de poder pasar un muy buen momento con el chico. Lastimosamente, no se iba a dar, se iba a quedar como una simple idea, un sueño que tuvo alguna vez y esto, escuchar lo que dijo su padre sobre el chico no la hizo sentir para nada bien. Ya saber que el chico la pasaba tan mal por esas personas era algo bastante triste, saber lo que pasó era algo que le quitó completamente la felicidad que pudo haber tenido y las lágrimas empezaron a salir de sus ojos. Decir que se iba a sentir feliz con alguien que ocupara su vida con cosas que no le interesaban era una mentira y no podría decir algo así. Todo lo que no le gustaba hacer iba a ser dicho por él sin ningún reparo alguno. No por nada cuando ese chico había estado a lo lejos mirándolo en ese parque se acercó a él. Cierto, no era el único que estaba en el lugar, pero los demás lo ignoraban completamente por más de una razón y ya que lo había visto al igual que su amigo, decidió acercarse al mismo esperando no solo conocer el por qué no dejaba de mirarlos y entraba, sino que otras cosas. Por ello, en ese momento pudo darse cuenta de algunas cosas que solo con el paso del tiempo pudo asegurar. Sí, pues el chico no apareció por ese lugar en mucho tiempo y para cuando regresó apenas si lo recordaba, de verdad. Aún así, cuando volvió a ver al chico como era de esperar había empezado a relacionarse mucho más y por ello había tenido la oportunidad de conocer mucho más sobre el chico y una de esas cosas así con el tiempo habían sido hasta cierto punto algo normal dado a que los padres no deseaban que sus hijos se acercaran al chico por quién sabe qué cosa. Lo cierto era que, para ese momento no tenía la menor idea de cuán complejo era el asunto. Por supuesto, ya teniendo en cuenta que las personas tenían esos pensamientos sobre el chico era de pensar que otras personas iban a tenerlo y no tanto eso, sino que podría ser peor. Sin embargo, era un niño, no iba a mostrar una superinteligencia o en su defecto iba a poder darse cuenta en su profundidad de las cosas. No, no era de esa forma y solo al compartir con el chico rubio había llegado a saber mejor sobre eso. Esa vez que lo había visto ser echado de esa tienda como si fuera basura fue algo que grabó en su cabeza que las personas no iban a dejar ese rencor hacia el chico muy pronto que se diga. Que ese rencor que parecían tenerle al chico era algo que podría hacerlos hacer muchas cosas. Por supuesto, no por esto Shikamaru llegó a imaginar algo como esto alguna vez. Diablos, teniendo en cuenta que tenía como pasatiempo favorito encontrar figuras en las nubes lo que sí dejaba claro que tenía una imaginación bastante desarrollada, no había sido algo que llegó a pensar aún con eso. Claro, tal vez por lo desagradable o por el hecho que solo no pensó que iban a llegar a tanto. Si como sea, no llegó a pensarlo por un segundo así había visto este desagradable comportamiento para con el chico rubio. No, no lo hizo y llegó a pensar que eso que pasó en esa tienda iba a ser la única y tal vez última vez que iba a ver un atropello de esa forma. Sin embargo, no fue así, pasó esto en este día donde había estado esperando pasar un muy buen momento. ¿Por qué? No era que consideraba que debería de pasar en otro momento, no, no era de esa forma bajo ningún motivo, pero dado a lo que habían pensado hacer pudo ser muy diferente. Ya el chico la había pasado bastante mal como para que lo mismo se continuara dando y en especial un día donde lo menos que había llegado a imaginar era que algo como eso iba a darse. Diablos, hace unas pocas horas atrás solo había estado jugando en el parque sin prestarle atención a nada y ahora se enteraban de eso. Escuchar lo que el hombre había dicho no era algo agradable de ninguna forma posible. No, no lo fue en lo más mínimo teniendo en cuenta que junto con sus amigos habían estado junto al chico y no hace mucho tiempo. No, solo habían sido poco más de una hora cuando se habían visto por última vez y asimismo no solo esperaron verse al día siguiente, sino que hace unos minutos después. Como habían quedado, pensaban reunirse en el lugar para disfrutar de lo que se había preparado, del bizcocho que el chico había hecho y si estaba mal, entonces burlarse de él, pero no iba a ser posible. El chico no iba a llegar dado a lo que le habían hecho esas personas. ¿Por qué? No muy diferente a sus compañeros había visto los malos tratos que el chico recibía, pero pensar que podrían llegar a hacer algo como eso estuvo lejos de su mente, de verdad. ¿Cómo no lo haría? El chico no tenía padres, no le querían vender alimentos, eso era más que suficiente para hacer la miserable vida del chico mucho peor de lo que ya lo era al no tener lo que otros niños de su edad. Y sí, tal vez que su familia no estuviera completa dado a que no tenía padre, pero tenía madre, a su hermana. De hecho, ambas habían terminado viniendo junto con él a la fiesta que se le había hecho a su amigo rubio. Sí, así era cierto que el chico no era como que le agradaba demasiado, estaban muy lejos de ser como otras personas y por lo mismo habían venido, no tenían problema con el chico en sí. Y Kiba lo agradecía bastante, el chico no era para nada como muchos podrían verlo y esto era una de las razones por la cual se llevaban bastante bien con él. Esto mismo era por lo cual le había afectado escuchar lo que dijo el hombre y por lo mismo bajo su cabeza, miró al suelo al estar bastante triste por lo que le pasó al chico. No sabía cómo estaban sus demás amigos, pero en lo referente a él fue incapaz de quedarse como si nada. No, no pudo hacer algo como eso y sus ojos sobrelubricados empezaron a derramar ese líquido. No estaba haciendo ningún ruido como si la chica rubia que había hecho eso junto a su madre había empezado a hacerlo, solo sus ojos dejaban salir ese líquido que lubricaba los ojos. En un intento por detener sus lágrimas o bien limpiarse, el pequeño Kiba con sus manos estrujó sus ojos a la vez que cerró sus manos. Recordaba aquella vez donde esas personas en la tienda donde había ido a comprar habían mirado al chico de muy mala forma y no solo eso, sino en otras ocasiones donde habían caminado con el chico. Recordó aquel sujeto que arrastró al rubio hacia afuera de su tienda y lo lanzó como una basura por quién sabe qué estúpido motivo o pensamiento. Su amigo rubio llevaba una vida de mierda e incluso entonces con lo que había vivido continuaba siendo tan despreocupado como él mismo lo era. Y sí, teniendo en cuenta que era un niño pensar que sería diferente era algo muy complicado por no decir imposible. Pero era claro que un niño ante el rechazo llega a retraerse bastante y esto no estaba condicionado por el simple, no quiero. No, no era de esa forma. El impacto que tenía para alguien y en especial si era un niño que pasara por algo como eso no podía quedarse a un lado y ya.
Simplemente, no era algo posible y que se mantuviera de esa forma era algo bastante interesante. Por supuesto, no sabía nada de esto, desconocía muchas cosas como para poder saber sobre este tema del comportamiento de una persona por dado a X motivo. Sin embargo, era lo suficientemente inteligente para saber que de no tener padres, familiares que puedan echarle una mano podría no ser positivo ante la vida, las personas. El chico no tenía padres, todo el pueblo lo odiaba y ahora le pasaba esto. ¿Por qué? No había hecho nada. ¿Por qué lo trataban así? No tenía la menor idea de tal cosa, pero estaba más que claro con lo que había vivido con el chico que era algo muy injusto. Sakura, a diferencia de sus padres que veían al chico bastante mal y por lo mismo en más de una ocasión le habían hecho saber su postura con respecto a que esté cerca del chico rubio, no era como ellos. ¿Por qué debería de ser así? Había pasado tiempo con el chico y tenía muy claro que sea cual sea la razón por la cual sus padres, otros adultos no deseaban que estuvieran cerca de él estaba muy, pero muy mal. Diablos, las personas eran los que daban problemas al chico, eran los cuales no les habían dado la oportunidad de tener una vida como cualquier otro niño o al menos permitirle tener amigos, jugar, alimentos como bien sabía que había pasado. De hecho, era por lo mismo por lo cual el chico se encargó de conseguir su comida por un tiempo. Cierto, se habían propuesto a ayudar al chico en esto, pero no llevaban 3 meses correctamente haciendo tal cosa. En todo caso, no tenía una razón para odiar al chico o verlo mal al igual que su madre, otras personas y haber pasado tiempo con él solo había hecho que estuviera mucho más segura de que estaban mal. Como era de esperar, pensaba que quien estaba mal eran ellos y por eso mismo hasta ese día así le había dejado saber su por qué se acercaba a él y no eso, sino porque aún continuaba yendo contra su palabra. Les había preguntado al respecto. Si pensaba diferente debería de tener una razón y poder decirle para que así pueda dejar de desobedecerlos al saber el porqué de eso o al menos, poder hacer que tuviera razones para no acercarse. Le habían dicho que no le podían decir nada más, pero si debería de estar lejos de él, el chico era peligroso. Habiendo pasado tanto tiempo con el chico no solo ahora podía decir que eso no era así, sino que incluso mucho antes de este día podía decir eso y por lo mismo continuaba acercándose al chico casi dejando de lado lo que sus padres le habían hecho saber. ¿Por qué dejaría de ser amiga del rubio solo porque sus padres decían que era peligroso, que dejara de acercarse? Y más teniendo en cuenta que podría ver al chico y él mismo no se miraba de esa forma en ningún momento. ¿Por qué lo haría si no había una razón? No había pensado en hacer tal cosa y por lo mismo había pensado en contarle a su padre sobre esto y poder venir al lugar. La niña pelirrosa miró a sus padres y vio que ambos no se veían en lo más mínimo deprimidos ante lo que se le había dicho sobre su amigo rubio. La verdad, era algo que ya sabía, ellos no eran el tipo de personas que podrían ver cómo era el chico en realidad y eso no le gustaba. ¿Cómo lo haría? El chico estaba pasando un muy mal momento por ese resentimiento que le habían tomado al chico sin que él mismo haya hecho nada. Casi parecía que tenían ese tipo de comportamiento hacia el chico solo por el hecho de existir y a sabiendas que no podrían decirle nada que el chico haya hecho, además sabían que el chico no había hecho nada. Simplemente, era algo imposible que el chico sea capaz de poder hacer algo. Lo que sí tenían todo lo necesario para poder hacer algo, eran ellos y por lo mismo se habían dado a la tarea de no solo echarlo a un lado, evitar que se junte con sus hijos, que entre a su negocio en dado caso, no permitirle comprar prácticamente nada y no solo eso. No, no era de esa forma, sino que podrían llegar tan lejos como lo habían hecho en este momento. No le gustaba saber eso, saber que de cierta forma sus padres pertenecían a ese grupo de personas desagradables que sentían desagrado hacia el chico y podrían llevar tan lejos esto hasta el punto de poder hacerle daño como pasó en esta oportunidad. Sí, eso era algo muy posible teniendo en cuenta lo que había pasado y por ello imaginar que sus padres podían llegar a hacer algo así no era algo bueno de ninguna forma. Ya sabía que sus padres tenían un desagrado bastante grande hacia su amigo, pero no sabía que era tanto y era lo suficiente para imaginarse algo como eso y a su vez, se sentía bastante mal por ello. La niña pelirrosa dejó de mirar a sus padres y miró hacia donde los demás padres que ante el hecho de lo que le pasó al niño, si se mostraban más afectados. Claro, no era tanto para llorar o algo así, pero sí reflejaban bien el desagrado de que un niño haya sufrido tal cosa. ¿Por qué sus padres no están de la misma forma que los demás padres de sus amigos? Al menos por el hecho que era un niño sería justo que se mostraran igual, pero no se mostraron de la misma forma y sabiendo el tipo de pensamientos que los mismos podrían llegar a tener no era algo tan sorprendente. Era más desagradable y saber que era de esa forma no le había sentado demasiado bien que sea así, de verdad. ¿Por qué no veían a su amigo rubio por lo que era a diferencia de esas otras tantas personas del pueblo? Estaba claro que su desagrado era bastante y tal vez eso podría llegar a ser complicado, pero había estado con el chico, sus otros amigos lo habían hecho también y no había pasado nada desagradable. ¿Por qué no hacían lo mismo? ¿Por qué lo odiaban sin que ninguna vez haya hecho algo? No tenía la menor idea y teniendo en cuenta lo que se le había hecho era de pensar que no iba a poder darse cuenta de eso, al menos no mientras al igual que los otros aldeanos se den cuenta de lo mal que habían estado y eso, en el mejor de los casos a sabiendas que se había dejado claro que su amigo podría terminar muy mal. Lo que había esperado, ¿qué había esperado? Por supuesto, habían acordado reunirse en el lugar y divertirse un poco de ser posible a sabiendas de cómo era el chico rubio. Sin embargo, no era como que podría saber lo que fuera a pasar y si bien lo que esperaba podría dar la oportunidad a que pasara teniendo en cuenta lo que se había acordado. Lo cierto era como que desde ya no era como que había visto que el chico se llevara muy bien con las personas por un motivo que no conocía del todo. No, eso no era algo que conocía. Lo que sí sabía era que por causa de eso el chico había sido echado a un lado, repudiado, no se le permitía poder comprar nada de las tiendas. ¿Qué le pasaba a las personas de la aldea? No tenía la menor idea, desde que conocía al niño había sido lo mismo. Bueno, en realidad eso podría decir dado al hecho que muchos decían que no querían que jugaran con él, que sus padres no querían esto entre otras cosas.
Por lo tanto, sabiendo el rechazo que tenía el Ico, había llegado a pensar de esa forma y más con los otros acontecimientos que habían presenciado en el tiempo que estuvo con el niño. A pesar de ello, que llegara a pasar algo como esto no fue algo que había llegado a imaginar antes y mucho menos llegó a pensarlo hace horas. Diablos, su preocupación más grande era la hora a la cual iba a estar en el lugar y justo a esa hora había llegado. Sí, era alguien bastante puntual. Bueno, en realidad dado a que había venido con sus padres y los mismos lo habían traído a la hora adecuada. Si como sea, llegó a la hora que se le dijo y había estado esperando que el chico llegara al lugar al igual como los demás los habían estado haciendo. Asimismo, se había sentido bastante interesado en que el chico pueda llegar para poder empezar toda la diversión que podrían obtener en el lugar a sabiendas que podrían hacer diferentes cosas, entre ellas golpear una piñata. Bueno, en realidad eso iba a ser algo que se esperaba que el chico pueda hacer, pero habían otras cosas que podrían hacer una vez que el chico rubio estuviera en el lugar. Lastimosamente, no era algo que iba a pasar. No, le habían hecho algo bastante desagradable a su amigo por algo que el chico no tenía la menor idea de que era y a su vez, a sabiendas de que el chico no podría hacerle daño a nadie, podrían estar muy, pero muy mal al hacer tal cosa, de verdad. Por otro lado, no muy diferente a otros de sus pequeños amigos, no le había agradado nada lo que pasó y si bien si no parecía estar como si nada, no era de esa forma. No, no lo era y por lo mismo miro al suelo sin saber del todo cómo sentirse con eso. Había esperado que se pueda disfrutar lo que se había preparado en el lugar, había esperado poder hablar de las cosas que hicieron en el lugar, había esperado que luego de esto poder ver al chico un tanto más animado al saber que así eran pocas, algunas personas no tenían ningún problema con él. Había esperado que tal vez en algún otro momento poder tener a todos reunidos en su cumpleaños al igual que en esta oportunidad. No obstante, por lo que se le había dicho muy posiblemente si no iba a tener la oportunidad de tener al chico en su propia fiesta. Siempre había pensado que de un día mientras le hablaba a su hija de su entrenamiento o de otra cosa, la chica iba a terminar llorando. Sí, la niña era demasiado blanda, era tímida y esto que ya era un problema para que la chica pueda expresarse correctamente, también hacía que su carácter sea bastante frágil. Lo sabía bastante bien y por lo mismo había sido algo por lo cual se había preocupado y había buscado la forma en la que la chica pueda llegar a superar eso. Sabía que si la chica no superaba eso poder ser una digna heredera de su clan no iba a ser posible y esto no era algo que le había agradado de ninguna forma posible, de verdad. Por tanto, había estado buscando que la chica dejara esa forma de ser a un lado, sabía que era algo posible y esperaba que pueda hacerlo. Sin embargo, no era algo que había logrado hasta el momento. No, no era de esa forma y por lo mismo sabía que la chica bien pudo haber evitado venir al lugar de no ser porque su madre había estado en el momento que le hablo de esto. La verdad, no se molestó por esto y sabiendo lo que había pasado con ese chico, tal vez había preferido que no le dijera nada. No era porque no le gustaba ver al chico, que tenía un problema con él, que pensaba lo mismo que los aldeanos. No, no era de esa forma. Por un lado, siendo un shinobi sabía cómo funcionaban las cosas y por el otro, el Hokage le había hablado de ello. Claro, no profundizó mucho en ello o algo de esa forma. No, simplemente dijo lo necesario y con ello tuvo suficiente para no ser igual que los aldeanos. Por tanto, podría entender bastante bien las cosas relacionadas con el chico y asimismo no tenía ningún tipo de rencor o algo así. Sea como sea, solo le hubiera gustado que la chica no le hablara de esto a fin de no enterarse de lo que pasó y así evitar que su hija hiciera lo que estaba haciendo en este momento. Sí, era cierto que en algún momento se iba a dar cuenta de ello, pero que no se enterara por un tiempo podría ser mejor que se enterara aquí y llevara a esto, que la chica llorara. Su esposa hace unos días atrás le dijo que era probable que el responsable del comportamiento de su hija era él mismo. Considerar tal cosa como algo posible era algo bastante complicado, pero había pensado en ello bastante y había llegado a tomar la posibilidad como algo cierto. Sí, podía ser verdad dado a que la chica podría comunicarse sin muchos problemas con su madre a diferencia de lo que pasaba con él. Entonces, era de pensar que había algo de razón en lo que la mujer había dicho en aquel momento. Por supuesto, no era algo que le gustaba saber a sabiendas de lo que deseaba para su hija, pero no había podido hacer nada. En todo caso, así era cierto que la chica era bastante blanda y regularmente al hablar con ella casi parecía que iba a terminar llorando. Simplemente la chica no había llorado en su presencia o en ningún otro momento por algo que le había hecho saber a la chica. No había visto la chica llorar aún o al menos no lo había hecho por algo que le dijera. No, la chica no había hecho algo como eso a pesar de ser bastante blanda y con aparentes convicciones muy frágiles. Sin embargo, aquí estaba llorando por el niño rubio. No le molestaba tal cosa, ¿cómo podría? Le debía su agradecimiento al chico y es pues, que por ir detrás de ese hombre, hacer ruido ese sujeto de cómo no tuvo la oportunidad de salir de la aldea con su hija y así mismo complicar bastante las cosas. Hinata, nos vamos, dijo Yasi con la mirada en la pequeña chica de pelo azul oscuro quien levantó la mirada para verlo. No le había gustado lo que escuchó. No, ¿cómo podría gustarle algo así? Amén del hecho que desde él ya era un acto desagradable que se lo hicieran a alguien, que se lo hicieran a un niño era algo que hacía que fuera por mucho más desagradable de lo cual ya lo era, de verdad. Entonces, no había forma de que pueda gustarle algo como eso. Había esperado que las cosas fueran bien, ver al chico, a su hija pasándola bien con otros chicos de su edad. No obstante, las cosas no fueron de esa forma y no la complacía bajo ningún motivo, pero las cosas se habían dado de esa forma. No podría cambiar las cosas y no solo eso, sino que tampoco iban a poder disfrutar nada con lo que se dijo. Por lo mismo, así no le parecía bien simplemente marcharse y ya, era lo correcto. No iba a hacer nada en el lugar después de todo. Hinata, llamó la madre de la chica y la misma la miró antes de que la mujer mayor le extendiera la mano. La niña de ojos blancos tomó la mano de su madre. Una vez tenía sujeta la mano de su hija quien intentaba impedir que sus lágrimas salieran, camino y la niña fue con su madre mansamente.
Jassy caminó detrás de su esposa e hija sin decir nada más mientras era visto por los demás que estaban en el lugar. ¿Cómo se forman los lazos que llevan a que las personas puedan ser más cercanas, amigos en dado caso? Podría llegar a ser una respuesta un poco complicada de poder responder y es pues que a muchos se le podría tratar bien todo el tiempo y podrían no interesarse realmente por llegar a ser cercano a alguien, llegar a considerarlo como un amigo, alguien cercano. También podría ser al revés y esto, que entre el buen trato es algo que se llega a poder realizar. Asimismo, ante el buen trato las personas así no lo desearan podría terminar haciéndose más cercanos. Si era un enemigo podría llegar a pasar lo mismo mientras se tratara a las personas de la forma adecuada se podría llegar a formar una amistad. En su caso, solo se acercó al chico rubio a fin de poder deshacerse de unas molestas niñas que no lo dejaban en paz. Solo por esto, había sido su único objetivo en el momento. Eso de ser amigo del chico o algo similar no le había interesado una mierda. Sin embargo, pasó el tiempo estando con el chico y jugó con él, habló con él, compitió con él, se enojó con él, rió con él. Y no pudo simplemente evitar ese acercamiento, no pudo y qué decir con todo lo demás, al ver que el chico estaba solo. Eso solo hizo que tuviera más simpatía por el energético niño rubio por el cual se había interesado al tener cualidades tan superiores a la de él así no era miembro de ningún clan. Hasta el día de hoy no comprendía cómo era que el chico sin un clan podría llegar a tener tanta resistencia, tanto chakra. Y sí, teniendo en cuenta que había un tal clan Uzumaki, que él tenía el mismo nombre era de pensar que era parte de este clan. No obstante, su padre le había hecho saber que podría no ser miembro de ese clan y le explicó sus razones para pensar de esa forma. En todo caso, lo vivido con el chico y su interés por lo mismo habían terminado haciendo que pueda acercarse al mismo más de lo que llegó a creer que iba a poder hacerlo teniendo en cuenta cuáles habían sido sus motivaciones para ello. La verdad, tenía que decir que el chico era difícil de odiar. Sí, era muy animado, amigable, le gustaba relacionarse con los demás, era muy energético, le gustaba la idea de jugar mucho. En fin, el chico era todo lo contrario a lo que él era y eso curiosamente, había hecho que hiciera cosas que no pensó que iba a hacer. Sí, pues había llegado a considerar como algo poco molesto hablar con las mismas niñas molestas, jugar, relacionarse con otras personas sin importar si era de su clan o no. Simplemente, juntarse con el chico amén de hacer que conociera al mismo y llegara a verlo como un amigo. También había hecho otras cosas en las cuales no había pensado y había esperado seguir compartiendo con el chico y más teniendo en cuenta que podrían llegar a estar en la academia. Sí, el chico poco a poco se había interesado por las cosas de Shinobi y sabiendo eso era de pensar que él mismo podría llegar a hacer esto y a su vez ir creciendo juntos y, ¿por qué no mostrarle al chico que era mejor que él? No era que deseaba basar su amistad en una rivalidad tóxica o algo así, no, ya el chico tenía muchos problemas para pensar en hacer algo como eso, de verdad. Diablos, ya sabía que el chico no tenía padres, que prácticamente todos en la aldea lo odiaban por quién sabe qué motivo. Entonces, no pensaba hacer algo como eso de ninguna forma, pero sabiendo que el chico era alguien con cualidades físicas muy superiores a las cuales poseía no iba a dejar pasar eso para poder crecer en ese apartado. El hecho de saber que había mejorado al estar compitiendo con el chico solo había hecho que pensara más en poder hacer esto alguna vez. Por otro lado, así como había llegado a apreciar al chico como un amigo, también había llegado a admirarlo un poco. Sí, pues jamás se había imaginado estar sin sus padres y el hecho de ver las cosas por las cuales el chico pasaba tanto por el hecho de no tener padres, como las demás dificultades que tenía e incluso entonces no solo pudiera arreglárselas para hacer sus cosas, sino que poder dar la apariencia de que las cosas iban bien en su vida. Diablos, esa vez cuando estuvo en su casa a unas sabiendas de que él mismo amén de ser huérfano, la gente del pueblo tenía problemas con él y no llegó a imaginarse que estuviera pasando nada más. No, eso era algo que había ignorado y pudo haberse quedado de esa forma de no ser por el hecho que unos de sus amigos se había antojado de algo, no llegaba a saber nada sobre eso. Y sí, tal vez de no tener padres podría no pasar por la misma situación del chico, pero no por eso significaba que la idea de no tener a sus padres le había gustado un poco. No, no era de esa forma y por lo mismo había llegado a admirar al chico rubio de quien se había hecho lo suficientemente cercano para llegar a considerar como un amigo. Que el chico se mantuviera de esa forma aún y con los problemas que tenía, que fuera capaz de hacer sus cosas era algo bastante interesante, algo que sin duda valía la pena admirar de alguien. Hace unas horas atrás, se había enterado que el chico se había escapado del orfanato. ¿Por qué? No tenía la menor idea de tal cosa. No, no tenía la menor idea de tal cosa, pero teniendo en cuenta el silencio del chico no había forma de que pueda llegar a ser algo muy bueno que se diga, de verdad. Recordaba esa vez donde el chico había sido echado de esa tienda por ese hombre, el chico no se había enojado amén de parecer que había aceptado, casi consentido ese tipo de trato. Al menos dio la impresión de hacer eso, él no podía y dudaba que pensara en dejar eso de lado y nada más, de verdad. Pero el chico no era igual que él y por lo mismo había actuado muy diferente a como había pensado que debería de actuar el chico teniendo en cuenta lo que ese hombre había hecho. Por otro lado, en esa oportunidad se había dado cuenta que había estado cazando su propia comida y esto era algo más por lo cual sentía más interés por el chico. Eran pocos por no decir que ningún niño de su edad iba a estar ocupándose de esas cosas. Lo sabía bastante bien, así como el hecho de que no se le había dejado otra opción. ¿Por qué era de esa forma? Le había preguntado a su padre al respecto y él mismo le había dicho que no podría decirle nada de eso y con ello dejó claro que tenía conocimiento sobre el posible por qué. Así como le dijo eso, también le hizo saber que de poder ser un buen shinobi cosa que no dudaba que pueda llegar a conseguir si se esforzaba. Había sido algo bueno de saber, pero no por eso dejaba de lado lo que había pasado y ahora mucho menos podría olvidar tal cosa. ¿Cómo hacerlo? Se supone que hoy, justo en este momento deberían de estar muy felices o bien, debería de estar divirtiéndose al celebrarle el cumpleaños a su amigo rubio, pero en vez de eso obtenían esto, una mala noticia donde se le decía que el chico no muy diferente a como ya había pasado con alguien a quien había considerado muy cercano a él, podría morir.
No le gustó y tal vez podría ser algo normal, a pocos podrían gustarle que haya pasado una desgracia como la que se había dado en ese momento con su amigo rubio. Entonces, era claro que siendo tan cercano como había llegado a hacerlo en ese tiempo que habían estado juntos, el joven Uchiha no iba a encontrarse bien de ninguna forma posible y por ello se mantenía con la mirada en la nada misma mientras recordaba al chico y en su mente se mantenía una sola cosa de lo dicho por el hombre y esto, que el chico podría morir. El impacto que había tenido tal noticia en él lo había hecho sorprenderse y no de buena forma. No, no era así, se había quedado pasmado en el lugar no sintiéndose muy bien por lo que escuchó y con lo mal que se sentía por lo que se había dicho. Su pecho se apretó a la vez que el desagradable sentimiento que sentía en él mismo no solo se hacía más grande, sino que también parecía subir a su cabeza, sus ojos y con ellos los mismos empezaron a dejar salir sus lágrimas. Hoy debía de ser un día donde su amigo se suponía que tenía que estar feliz y compartiendo con ellos y al día siguiente, hablar de lo que había disfrutado en la fiesta que habían preparado para él. No obstante, en vez de darse tal cosa su amigo estaba en un hospital en un estado que los doctores no podían decir si viviría dado a lo que se dijo antes y todo por unas personas que habían decidido que esto era lo correcto. Deberían de hacer tal cosa, que se lo merecía en dado caso por quién sabe qué motivo. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué le hicieron eso a su amigo? ¿Por qué le había pasado eso cuando ya a pesar de que era solo un niño de su edad había pasado por tanto? No lo sabía, lo que sí sabía era que no quería aceptar tal cosa, el chico no podría morir, el chico no debería de estar en ningún peligro como se le dijo, y con esas ideas en la cabeza a la vez que el chico dejaba salir sus lágrimas, el joven Uchiha en una muestra de lo impulsivo que era había salido corriendo a quién sabe dónde. Sí, el chico era bastante impulsivo y había demostrado esto a sus padres y a su hermano tratando de hacer cosas que no se le pidió solo por llamar su atención. Quien mejor podría hablar eso era su hermano mayor y esto ya que no habían pasado mucho tiempo juntos. Su padre no lo permitía o al menos dado al hecho que había estado entrenando lo mejor posible no le dejaba mucho tiempo para estar con su hermano. Sin embargo, cada vez que su hermano tenía cualquier idea para conseguir su atención no tardaba para hacer esto y así poder pasar un poco de tiempo juntos. No le importaba que sea de esa forma, de hecho le agradaba que fuera de esa forma. Así no se lo había dicho al chico, también le gustaba pasar tiempo con su pequeño hermano y esto no iba a cambiar de ninguna forma posible. No obstante, no podría darse el lujo de solo estar con él y su padre tampoco lo iba a permitir dado a las esperanzas que tenía en que pueda ser bastante fuerte. La verdad, escuchar lo que se dijo lo había impactado bastante, ¿cómo no lo haría? A diferencia de muchos en este lugar había llegado a tener la idea y a su vez la seguridad para decir que ese chico estaba muy, pero muy relacionado no solo con el Kyuubi, sino que con su amigo quien fue el cuarto Hokage hace unos pocos años atrás. Sí, tal vez no podría confirmarlo por lo que desconocía, pero había visto al chico demasiado bien y no le había quedado ninguna duda. De hecho, por lo mismo a sabiendas de esto para cuando llegó a pensar en esto, fue algo que tuvo más en mente al pensar en lo que hizo el hombre. Sí, había visto la forma en la cual los aldeanos habían reaccionado últimamente y pensar que simplemente el hombre había hecho lo correcto no estaba dentro de las cosas que pensó. No, de hecho, por eso mismo llegó a pensar en que el hombre podría estar muy equivocado y esperaba que no le pasara nada al chico. No fue así, le había pasado algo y por lo que se le había dicho era claro que el chico podría no salir de eso. Era una pena que las cosas hayan pasado de esa forma, su amigo había dado su vida, la vida de su esposa y la de su hijo por esta aldea cosa que dudaba que él fuera capaz de hacer. Sí, hacer lo mismo que el hombre sabiendo cómo iba a ser tratado no era algo que iba a considerar de ninguna forma posible, de verdad. Viendo a su hijo salir corriendo a quién sabe dónde, Fugaku no tardó para intentar detener al chico. Sasuke dijo en un intento de que el chico se detuviera. Sabía lo cercano que se había hecho al chico y no dudaba que era algo nada agradable de escuchar, pero no por eso debería de tratar de salir corriendo de esa forma tal vez con la intención de poder llegar al hospital donde podría estar el chico rubio. Por un lado, no iba a encontrarlo y por el otro, podría no ser la mejor idea que viera al chico en mal estado por el momento. El niño continuó su camino sin detenerse a salir de la casa y así continuó. Itachi iba a ir tras su hermano menor, pero se detuvo al ver a su padre ir tras el niño, dado a los pensamientos que había tenido en mente que podrían llegar a pasar esta noche dado a lo que había preparado para el chico rubio. La madre de Ino fue golpeada fuertemente por la noticia que había recibido de su esposo. ¿Cómo no podría serlo? Se supone que había deseado que el chico estuviera bien y a su vez que luego de esto puedan llevarse mucho mejor de lo cual habían podido hacerlo dado a los pensamientos muy equivocados que había tenido con respecto al chico había esperado que con esto, con el hecho de hacerle ver al chico que no era exactamente igual a como lo era antes y de esta forma no solo poder llevarse mucho mejor con el chico, sino que hacerle saber que podría ayudar si tenía un problema en dado momento. Sí, ya se le había hecho saber que el chico por un tiempo no estuvo comprando los alimentos dado a que las personas, los dueños de las tiendas en particular no lo dejaban hacer esto. Entonces, al llevarse mucho mejor con el chico sin duda podría ayudarlos en dado momento de ser necesario. Lo sabía y había sido algo que le hubiera gustado que el chico llevara en mente en esta oportunidad con el esfuerzo que había puesto en hacer todo eso. Ciertamente, como le hizo saber su esposo el chico podría dejar las cosas de lado mucho más rápido de lo cual ella podría hacerlo, pero el hecho de saber en muchas ocasiones tuvo sueños donde el niño moría y dejaba la aldea libre de su presencia, no la hacía sentir bastante bien que se diga, de verdad. Sin embargo, luego de que ella había visto cómo el niño fue tratado en el orfanato por la directora y las demás matronas del orfanato se replanteó muchas cosas. Ella se preguntó si estaba bien el comportamiento que mostraba hacia el niño. Ella se había dado cuenta que, no. Y no era para menos luego de lo que había visto. Era cierto que no había sido del todo real, pero era algo que le había pasado al chico y esto no era algo que simplemente podría dejar a un lado sin más, de verdad. Se había preguntado, ¿que si estaba bien que deseara la muerte de un infante? Y luego de darse cuenta que no era nada de lo que llegó a pensar antes la respuesta había sido que, no. Se preguntó, ¿que si estaba bien acusar al niño de ser un demonio, de ser el Kyuubi solo por un rumor que se propagó en la aldea?
Estaba claro que no había sido una buena idea, que no debería de hacer eso de ninguna forma posible. Por eso, había aceptado la petición de su hija y la misma se había sentido bastante bien con ello. Se había esforzado para decorar la fiesta de cumpleaños que su hija le había pedido para poder celebrar el cumpleaños del chico. Se había esforzado tanto como no lo había hecho antes en decorar todo, no solo a fin de poder disculparse por el mal momento que le había hecho pasar aquella vez que había venido a su casa. No, sino también para que él mismo pueda tener un buen cumpleaños al menos por una vez. Había deseado que todo pudiera salir bien, se preocupó porque fuera de esa forma, pero las cosas no salieron como deseaba. El chico no iba a venir a la fiesta que había preparado junto con su hija, no era porque no quería, sino que esos malos pensamientos que había tenido sobre el chico y que eran compartidos por muchos en la aldea, habían dado la oportunidad a que alguien o más de uno decidiera hacer algo terrible contra el niño. Sí, pues eso era lo que era, un niño y nada más. Solo que ellos que no entendían nada, que no sentían nada, que no pensaban en nada, que no podían pensar correctamente las cosas habían decidido pensar que era algo muy diferente y esto llevó a que el chico estuviera bastante mal, sino que mucho peor en estos momentos. Ahora, que no solo sabía las cosas que el chico había pasado, de lo que había hecho para el chico a fin de que pueda ser mucho mejor de lo que antes fue, quisiera que fuera un sueño. Sí, un sueño horrible del que quería despertar. Lastimosamente, no era un sueño, era la realidad, lo sabía y se sentía bastante desagradable saber eso luego de conocer cómo eran las cosas en realidad y más por el hecho de tener muy en su mente que solo era un niño y si se necesitaba otra prueba de ello, era la propia condición en la cual estaba en estos momentos. Eso que habían pensado antes se caía a pedazos, esos rumores no eran más que una estupidez inventada por quién sabe qué persona y con qué deseos. Sí, pues de ser diferente hubieran por muchos más heridos que un solo niño en un hospital en una terrible condición según se le había dicho. El niño había sido acusado, odiado y maldecido solo porque las demás personas habían rumoreado de algo que ellos no sabían si era cierto y que justo en este momento por cómo habían sido las cosas estaba más que claro que estaba muy mal. Todos se podrían dar cuenta, lo sabían bastante bien y no era para menos teniendo en cuenta que habían decidido tomar como cierto algo que ellos no sabían de dónde había salido. Solo un rumor había provocado el odio a una pequeña persona que no era muy diferente a su hija. Solo bastó un rumor para que unas personas casi terminaran con la vida de un infante que lo que realmente necesitaba era que pudieran darle la oportunidad de ser querido, de jugar con sus hijos, de comprar lo que necesitará, tener a alguien que lo cuidara. Viendo a su pequeña hija, salió de sus pensamientos antes de acercarse a la misma que lloraba por su amigo y podría entenderla. ¿Cómo no hacerlo amén de que el chico había pasado por bastante? No era que había merecido nada de eso. Y sí, tal vez que pensara de esa forma en tan poco tiempo podría no ser exactamente lo mejor al menos. Podría ser extraño y esto ya que no era como que había pasado mucho tiempo con el chico y así darse cuenta de cómo era en realidad. No, su esposo le hizo ver lo que había pasado con el chico y a raíz de eso tuvo muy dentro de su cabeza lo mal que había estado al pensar de esa forma alguna vez. En su camino a su hija que estaba a unos metros de ella, miró a los demás padres y algunos de ellos ya por el hecho de saber lo que había pasado con ese niño se notaban poco agradados ante la noticia. El hecho que sus hijos no la estuvieran pasando para nada bien en estos momentos solo había hecho que sintieran mucho más desagradado ante lo que había pasado. Entre los padres que estaban en el lugar se encontró con dos en particular y estas Mikoto Uchiha y Yoshino Nara. Aparentemente se habían llevado bastante bien con el chico y la verdad a sabiendas de lo que se había estado contando de los Uchiha no era algo que podría poner en duda de ninguna forma posible. ¿Cómo hacerlo? Era claro que lo que se estaba diciendo era por el hecho que le habían dado la oportunidad al chico de estar en su complejo de clan, de estar con su gente por un tiempo y esto había terminado llevando a que se estuviera diciendo esas cosas. Al menos era lo que pensaba con respecto a lo que sabía. Se detuvo a un lado de su pequeña hija y puso su mano en su cabeza cosa que llamó la atención de la chica. Estará bien, dijo en un intento que la chica pueda dejar de llorar, pero eso no era algo que iba a hacer muy pronto y eso era algo que tenía bastante claro, de verdad. Dejó de ver a la chica antes de mirar a su esposo, a las otras personas y se detuvo en dos de ellos en particular. Ninguno de los dos parecían sentirse siquiera un poco mal por lo que le pasó al chico. Claro, no era su hijo como para que rompieran en llanto, pero como había escuchado incluso el más duro no puede permanecer indiferente ante el dolor de un niño. Al menos mientras sea una persona normal, alguien que no esté correctamente en su estado mental podría no sentir demasiado al saber sobre algo así y esas dos personas parecían no tener ningún desagrado con lo que se había dicho y esto no le agradó demasiado. No, no lo hizo en lo más mínimo a sabiendas que eran muchas más personas en la aldea lo que deseaban todo lo malo para el chico. Ellos odiaban al niño como llevó a hacerlo de forma tan equivocada solo por un rumor, solo por un estúpido rumor y nada más. ¿Cómo no podrían darse cuenta? No tenía la menor idea de ello. Recordaba bastante bien cómo habían sido las cosas cuando el Kyuubi había atacado la aldea y sabía bastante bien que si el chico tuviera una pequeña posibilidad de poder ser esta criatura o convertirse en ella, esta aldea podría no existir. Sí, pues era claro que con lo que había visto que esas mujeres le habían hecho al chico tenía lo suficiente para poder terminar con ellas en más de una ocasión. Entonces, sabiendo esto que esas personas no pudieran darse cuenta de lo mal que estaban no era algo que podría entender muy bien, de verdad. Dejando sus pensamientos de lado, quitó la mano de la cabeza de su hija y se acercó a las dos personas que al parecer eran pareja. Quiero que se larguen de aquí, dijo la esposa de Inoichi si bien no gritándole al hombre y a la mujer, si lo suficientemente alto para que las miradas cayeran en ella y por lo mismo Inoichi decidió acercarse. Pero, ¿por qué? Preguntó un hombre de cabellera rosada con la mirada puesta en la mujer y a su vez en su esposo que se detuvo a un lado de la mujer. La fiesta se acabó, además. Yo no pienso soportar que alguien se burle de una desgracia que le ha pasado a un niño, ciertamente, sabiendo que no hace mucho tiempo atrás no era mejor que ellos era de pensar en sus palabras.
Sin embargo, no era una mentira que era alguien que le gustaban los niños, que se llevaba bien con ellos. Solo había pensado de esa equivocada forma por el hecho de desconocer muchas cosas, de tomar ese rumor como algo cierto. No obstante, de haber sabido cómo eran las cosas sin duda alguna no hubiera llegado a pensar por un segundo en la posibilidad de tener tales pensamientos hacia el chico. La idea de decirle algunas cosas a la mujer pasó tanto por la mente del hombre de pelo rosado, como por la esposa del mismo. Sin embargo, a sabiendas que eso solo podría traerle problemas no solo a ellos, sino a su hija teniendo en cuenta que era amiga de la hija de la mujer, decidieron dejar eso de lado. Simplemente, llamaron a su hija a la cual la esposa de Inoichi miró y a diferencia de sus padres que no parecían sentir nada, la chica sí podía hacer esto. La verdad, a sabiendas que era amiga del chico no se esperó algo muy diferente. Sin embargo, era una pena que sus padres sean esas personas. Lo siento, Kusina, se dijo Mikoto Uchiha a sí misma triste por lo que le pasó al hijo de su amiga. Había querido hacer más por él y por lo mismo aquella vez había deseado que continuara yendo a su casa, pero no pudo hacerlo o al menos, el hecho de seguir adelante con eso solo iba a hacer que las cosas entre los aldeanos, los líderes de la aldea y su clan se pusieran mucho peor y no era algo que le interesaba de ninguna forma posible. En todo caso, sabía que las personas de la aldea daban por hecho que el chico tenía el Kyuubi dentro y si bien no eso dado a que podrían desconocer bastante sobre las cosas aún no muy diferente a como había sido con ella, no lo dudaba en lo más mínimo, simplemente se habían tomado muy en serio ese estúpido rumor que habían escuchado y eso no solo no los hacía pensar correctamente y darse cuenta de las fosas. No, sino que también los convertían en seres que incluso podrían ser mucho peor de lo cual lo era el Kyuubi. Sí, había escuchado que la criatura solo era un ser de destrucción, un ser odioso y nada más. Sin embargo, ellos podrían razonar hasta donde conocían y no solo parecían usar esto a su favor para pensar que podría ser lo correcto lo que estaban haciendo al odiar al chico y como esas personas, al estar hasta cierto punto felices por lo que pasó con el chico. Ciertamente, antes no había pensado tanto de esa forma y es pues, que no tenía ningún tipo de conocimiento que algo como eso o mucho menos haya llegado a pasar antes. No obstante, ahora eso era algo que tenía en mente y no había forma en que simplemente lo deje a un lado y nada más. No, no podía hacer algo como eso luego de lo cual habían hecho en este momento. ¿Cómo se sentiría su amiga al saber que su hijo fue maltratado de tal forma? Era claro que no iba a estar feliz de ninguna forma posible. Sabía cómo era el temperamento de la mujer y de saber que le habían puesto una mano encima a su familiar, a su hijo no iba a hacer que la mujer se tomara las cosas con calma. No, no lo iba a hacer de ninguna forma posible. Diablos, por cosas mucho menos graves que esa la mujer había golpeado a personas muy gravemente. ¿Cómo se sentiría el esposo de la mujer al saber que su hijo no fue reconocido como de seguro hubiera querido? Estaba claro que no iba a sentirse muy bien con eso, ella misma que no había hecho algo como eso ya no se sentía bien. Esperar que el hombre pueda quedarse como si nada y solo decir, muy bien gracias, no estaba dentro de las cosas que estaban cerca de pasar en esta vida. Así el hombre había puesto su vida por delante de la aldea, decir que iba a hacer lo mismo con la vida de su hijo era algo que no creía posible. Y sí, como se dieron las cosas era para pensar muy diferente, pero hasta donde podría llegar a entender el hombre no pensó que algo como esto podría llegar a pasar en algún momento. No, eso estaba muy lejos de su mente y la verdad dado a lo que tuvo que hacer que estuviera bien era lo de menos que el hombre podría desear. ¿Cómo se sentiría al ver que en vez de un reconocimiento lo único que había obtenido era odio y más odio? ¿Un odio que hizo que golpearan a su hijo hasta casi morir o por lo menos eso ella sabía? Sabiendo que era el padre del chico no podría pensar que iba a sentirse bien, eso no era algo lógico de ninguna forma posible, de verdad. Sin embargo, no por eso significaba que iba a pensar que podría actuar del todo como su amiga. Por supuesto, el hecho de sentirse bastante decepcionado de las personas de la aldea por lo que habían decidido hacer estaba dentro de lo que el hombre podría hacer, pero de ahí en más que otra cosa podría llegar a ser impulsado por lo que pudo ver. No tenía la menor idea de tal cosa, de verdad. Ella había querido quedarse con el niño y cuidarlo una vez que supo más sobre el chico, de quien era hijo, quienes eran sus padres. Era lo mínimo que había podido hacer a sabiendas que su amiga murió junto a su esposo en un intento de salvar a la aldea esa noche. No obstante, alguien había esparcido no solo un rumor que había llevado a esto. No, sino que también había dicho que su clan había tenido que ver con lo que pasó esa noche. ¿De dónde se habían sacado semejante cosa? No tenía la menor idea de tal cosa, pero lo que sí sabía era que eso la había molestado bastante y no era para menos. Así era cierto que dado algunas cosas podrían no haber tenido la oportunidad de hacerse con el niño definitivamente y cuidarlo, pero si hubiera sido posible hacer esto si esos rumores no estuvieran circulando y causando problemas. De hecho, por eso mismo su clan estaba siendo mal visto, por un corto tiempo el chico había estado yendo a su clan, relacionándose con los niños de su clan y esto había llevado a que se dieran algunos problemas los cuales aún no habían podido eliminar. Había tenido que dejar de hacer esto dado al hecho que no era algo bueno para su clan y no podía permitir eso. Ya tenían suficiente con que fueran reubicados a un lugar bastante alejado de donde estaban antes casi dejando claro con ello que no tenían mucha confianza en ellos y deseaban mantenerlos lo más lejos posible a fin de evitar algo como eso de nuevo. Así que, no había tenido más remedio que decirle al niño que ya no era bienvenido al clan. Por suerte, no tuvo que hacerlo directamente. No, el niño tomó su decisión antes de que los miembros de su clan pidieran que se mantenga alejado del complejo del clan. Sin duda, el chico era bastante listo, consciente sobre su problema y cómo él mismo podría afectar a los demás. Yoshino Nara, la madre de Shikamaru, no había sentido odio por el niño, ni trató mal al niño en ningún momento. Fue todo lo contrario, cuando el niño había llegado aquella vez a su casa, lo había tratado como a todos los demás, como si fuera su hijo, un niño más. Ante sus ojos solo era esto, un niño y eso no iba a cambiar por un rumor que se había esparcido en la aldea.
Además, ya sabía que el niño era un Jinchuriki. Sí, con esos rumores que se esparcieron era de entender que sea un tema del cual hablara, y ya que sabía que el chico se estaba acercando a su hijo, no simplemente iba a dejar las cosas en el aire. No, había hablado con su esposo sobre el asunto y el hombre se había encargado de decirle las cosas. Así que, sí, conocía sobre esto, no lo odiaba. Así era cierto que esa noche habían muerto bastantes miembros de su clan, la gente del mismo era mucho más inteligente al promedio y por lo mismo podrían saber la diferencia entre una cosa y la otra. Por supuesto, no podía hablar por todo su clan. Sin embargo, estaba segura de que podrían diferenciarlo y esto era más que suficiente para que se pueda tener no solo un mejor entendimiento, sino que a su vez no intentar odiar al chico por creerlo esta criatura. Estaba segura de que lo máximo que el niño recibiría de su parte era indiferencia o bien, que algunos puedan preferir mantener cierta distancia. Por eso, solo había visto solo un niño y nada más, asimismo le había pedido al niño que hiciera que su hijo sea menos perezoso de lo cual lo era y esto por las energías que el chico tenía. Sí, había visto al niño jugando en casa y se había dado cuenta que tenía mucha energía. Dado a cómo habían ido las cosas, no solo había pensado que el chico iba a estar bien, sino que también pensó que lo lograría. No obstante, el niño no lo iba a lograr. Ella miró a su hijo el cual tenía la cabeza baja mientras las lágrimas caían al suelo, vio a su esposo detrás del niño mientras tenía una mano en su hombro. Sabiendo que debería de encontrar su camino a casa, camino a donde estaba su esposo y una vez que estuvo cerca de él habló. Será mejor que nos vayamos, mañana podremos ir a verlo, dijo Yoshino a sabiendas que era lo mejor por hacer y su esposo asintió a lo que dijo. Yo quiero ir ahora a verlo, dijo Shikamaru no creyendo justo que simplemente se fueran y no supieran nada del chico. Al menos deberían de saber cómo estaba, al menos eso pensaba. No se puede, ya casi se cumple el fin del horario de visitas, además tampoco sabemos a dónde está exactamente, Shikamaru, dijo Shikaku tranquilamente y el niño sin más que hacer empezó a caminar aunque bastante desanimado. Ambos padres miraron al chico antes de mirarse luego caminaron, alcanzaron al chico y caminaron junto a él. Fin, 20.